Bueno, continuando con nuestra jornada de esta mañana, quisiera llamar a nuestra segunda expositora. Ella es Sandra Martínez, directora de programa para las iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, politóloga de la Universidad de los Andes con maestría en Ciencia Política de esta misma universidad y especialista en Democracia y Régimen Electoral de la Universidad Sergio Arboleda, experta en temas relacionados con el proceso político electoral y el financiamiento de la política, la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción a través de herramientas y metodologías basadas en Big Data y análisis de riesgo de corrupción. Desde Transparencia por Colombia ha liderado el desarrollo, adaptación, donación al Consejo Nacional Electoral y puesta en funcionamiento del aplicativo web Cuentas Claras, canal oficial para registro de ingresos y gastos de campañas. Ha sido observadora de procesos electorales con la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos como especialista en financiamiento político, docente de cátedra e investigadora de la Universidad de los Andes en Rosario de la Salle en Bogotá, Colombia, y consultora de organizaciones internacionales como Inter-American Foundation, Partner of the American Catering Foundation y Constitutional Right Foundation, autora y coautora de varios artículos y documentos de análisis en torno a la lucha contra la corrupción, el financiamiento de la política, el acceso a la información y la participación política ciudadana, entre otros. Bienvenida, Sandra. Gracias. Muchísimas gracias también a Espacio Cívico, a IPEC, a Fundación Libertad y Ciudadanía por esta invitación y esta oportunidad de participar con ustedes en este diálogo en la mañana de hoy. Y un saludo a todas y todos los presentes. Veo que hay un público diverso entre actores públicos, actores privados, y creo que es el escenario y el espacio y la conversación entre todos los que tenemos que estar hablando de este tema. Así que pues un gusto poder aportar en esto. Frente a toda, no, la anterior, por favor. Frente a toda esta, digamos, discusión de la relación entre dinero y política, me han pedido que hiciera un enfoque en un tema que creo que es bien complejo, y es cómo el crimen organizado ha terminado incidiendo, afectando en el desarrollo de las campañas políticas o en el financiamiento de la política en general. Y yo creo que en América Latina podemos encontrar diversos ejemplos sobre cómo los recursos ilícitos, crimen organizado ha estado permeando el desarrollo de las campañas. Odebrecht creo que es un caso que a todos nos afecta en diversos niveles. Colombia, Panamá, Argentina, creo que toda la región desde México hasta abajo estuvieron afectados vía financiamiento ilícito de campañas, entre otras cosas. Pero también en este momento se está hablando del financiamiento de campañas a través de criptomonedas. Ahí sí es un reto grandísimo y vamos a tener que ponernos a la vanguardia del análisis de todo esto, porque vamos a tener que entender de dónde salen esas criptomonedas y cómo identificamos el origen de ese recurso. Tenemos también narcotráfico financiando campañas políticas. Tenemos grupos ilegales al margen de la ley, guerrillas en Colombia financiando campañas políticas. Y esto como unos solos ejemplos sobre el crimen organizado. En Colombia hay un caso que quisiera arrancar contándoles, y es el de la parapolítica. Desde el 2006 más o menos empezó a hacerse evidente esta relación directa entre actores criminales parapolíticos financiando a candidatos a campañas políticas. Resultó que casi todo el Congreso del 2006 al 2010 terminó siendo financiado en alguna medida por estos actores paramilitares. Tanto así que terminaron perdiendo la curul 60 congresistas. Estamos hablando del Congreso de la República, máxima entidad de representación de la ciudadanía en un sistema democrático electoral. 60 perdieron sus curules producto de financiamiento ilícito o de relación directa con actores paramilitares. Viendo este caso, creo que nos hace evidente relacionar cómo es importante que empecemos a trabajar de una manera mucho más sencilla, sincera, honesta, un poco lo que Pablo terminaba en su intervención, y después hablemos realmente de lo que esto implica, pero es necesario hacerlo, porque estamos teniendo una afectación directa sobre nuestra democracia. Con esto en mente, ahora sí, si pasas la siguiente, creo que tenemos que empezar relacionando toda esta participación del crimen organizado con un fenómeno que se ha venido llamando cada vez más la gran corrupción. ¿Y qué es esto?
es cada vez la relación más directa entre actores políticos, con gran poder además, actores privados, lícitos, ilícitos, también con un poder económico muy fuerte, y criminalidad organizada. Y esta es una articulación que cada vez se va dando de manera mucho más sofisticada, en la que vamos entendiendo, que esto es bien interesante, cómo la corrupción y la criminalidad se organizan de manera simbiótica y son funcionales la una a la otra. Esto es importante, no toda la corrupción, mejor dicho, criminalidad organizada y corrupción son dos cosas distintas, pero logran articularse y resultan funcional la una a la otra para sus fines específicos. La corrupción le permite a ese actor criminal llegar a escenarios donde ese actor criminal no llegaría. Por ejemplo, el Congreso. Entonces tenemos actores que llegan al Congreso, promueven leyes, reformas, ajustes que desde el principio ya tienen un interés particular para beneficiar a unos en particular por encima de otros. Pero el actor criminal no podría llegar al Congreso porque seguramente está perseguido, está en algún proceso de investigación, no se va a hacer visible. Es el corrupto el que le funciona para ese momento. O sea que tenemos una simbiosis ahí que se está manifestando a través de la gran corrupción. También estamos viendo tristemente una débil sanción penal, fiscal, disciplinaria, social. Y creo que parte, digamos, de la débil sanción tiene que ver con que se ha perdido toda la legitimidad y la credibilidad en el proceso político electoral en sí mismo y en que sean efectiva la aplicación de las sanciones. Pablo abordó un poco de eso en esta mañana. Se hacían preguntas sobre, bueno, y con todo este escenario, ¿qué hay que hacer? Y creo que pues hay un reto grande, pero hay que empezar a implementar y a fortalecer esas sanciones desde todos los escenarios. Hay que luchar contra la impunidad, que en estos casos, sobre todo financiamiento ilícito, es bastante alto. Son muy pocos los casos que realmente terminan teniendo una sanción ejemplar y que desincentive a los otros actores corruptos. También, y esto es bien interesante, es que se forma todo un entramado de intereses privados que involucran a distintos actores, funcionarios públicos, políticos, representantes del sector privado, actores criminales. Esto es una manera casi que de actuar de manera articulada como una empresa que además tiene una gran capacidad de adaptabilidad y de pronto nuestros desarrollos normativos, nuestros procesos de control no son tan rápidos para adaptarse a estos escenarios. Pero esa relación entre el actor corrupto y el actor criminal sí es mucho más sofisticada, automática, conoce muy bien la norma, conoce muy bien todos esos vacíos y encuentra cómo moverse en ese escenario. También se hace a través o se manifiesta o se hace, digamos, evidente a través de la manipulación de procesos contractuales, a través del desarrollo de políticas públicas, de destinación de presupuestos, de cambio de usos de territorios. Esta relación la estamos viendo cada vez más, por ejemplo, con los crímenes medioambientales. La relación de actores corruptos con actores criminales y cómo capturan algunos actores políticos para cambiar leyes de ordenamiento territorial, para aprobar procesos, digamos, de traza de madera, en fin, una cantidad de delitos que son de carácter medioambiental y que para que puedan suceder tienen que capturar de alguna manera o a un funcionario público o un actor político que pueda incidir, por ejemplo, en la formulación de esas normas. Y como resultado de todo esto estamos llegando a un escenario que hemos llamado de captura y reconfiguración cooptada del Estado. O sea, sin darnos cuenta, casi que nuestras normas, muchas de las instituciones están creadas para favorecer algunos intereses en particular en detrimento del bienestar general. Y entonces el reto es tan grande que nos implica empezar a mirar dónde están esos vacíos, dónde están en la misma norma esas oportunidades para los actores criminales y empezar a abordar el problema desde ese mismo escenario. Siguiente, por favor. Y es aquí donde quisiera hacer como una relación entre lo que estamos llamando como el financiamiento político y esa puerta de entrada para la criminalidad electoral. Ese crimen organizado que en este caso lo estaríamos llamando como criminalidad electoral. Aquí me concentro en algo que ha salido en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2019 hizo un desarrollo muy detenido de cómo vía el financiamiento de la política estábamos abriendo, digamos, la puerta para que toda esta criminalidad organizada capturara los procesos democráticos. Lo que estamos viendo aquí es que claramente, pues todo este proceso está debilitando nuestras democracias. Pablo lo mencionó. El informe de IDEA de 2021 creo que está hablando de toda la crisis y el retroceso de las democracias en nuestra región. Y pues la verdad es que buena parte de ese retroceso tiene que ver con la forma en que tradicionalmente en nuestros países se ha venido financiando el sistema político electoral. Pero además, esa corrupción se materializa a través de distintas cosas, siendo creo que la más evidente el financiamiento de las campañas. No es ese financiamiento formal que va a quedar en el reporte de ingresos y gastos de las campañas. Es ese financiamiento que permite la compra de votos,
que financia el desplazamiento de votantes de un territorio a otro, que permite incluso la extorsión de algunos candidatos y tristemente, y aquí lo hablábamos también esta mañana, de qué tenemos que hacer para despertar y darnos cuenta que hay que actuar, es que es ese crimen organizado el que está incrementando nuevamente la violencia política, por lo menos en Colombia, que pensábamos que ese tema afortunadamente se había superado y no. Otra vez estamos viendo cómo hay candidatos que están siendo asesinados, hay coerción para que usted aplique o se postule para ciertos cargos. Todo esto tiene una raíz en ese entramado de actores criminales financiando los procesos político-electorales. También lo que estamos viendo es que esto termina afectando el derecho básico, si se quiere, de la equidad y de la participación política electoral. Un principio que en el caso de Colombia está protegido a nivel constitucional y es que todos los ciudadanos tienen derechos a participar en los procesos político-electorales y que además pues tendrían que hacerlo bajo condiciones de equidad. Pero con todos estos elementos, con todo ese dinero entrando, manipulando el proceso, comprando votos, impidiendo que otros candidatos participen, asesinando en algunos casos a candidatos y a líderes, pues es una cosa aún mucho más dramática, propia de la criminalidad organizada, pues termina incluyendo o metiendo unos grandes elementos de inequidad en todo el proceso político electoral. Y entonces, ¿cuál ha sido la respuesta tradicional? Y aquí yo creo que es importante entender que la respuesta tradicional ha servido hasta cierto punto. No todo es malo, quizás hay algunos elementos que hay que identificar por qué no están funcionando. Si es cuestión de no estamos aplicando la normativa existente en nuestros países, eso es cuestión de falta de articulación o de coordinación entre quienes deberían estar coordinando los procesos de monitoreo, control, aplicación de sanciones, pero no todo es malo. Esta respuesta tradicional de pronto se nos va a quedar corta para abordar la criminalidad electoral, como ahorita lo voy a decir, pero creo que lo primero importante es decir, aquí hay con qué. Mensaje que creo que es necesario insistir, porque salir de aquí diciendo que todo es corrupción y que las próximas elecciones van a estar capturadas por toda la criminalidad, pues entonces, ¿para qué nos gastamos por cada candidato 10 millones de dólares? O sea, pues creo que hay más necesidades en nuestros países para todo eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar que sí hay con qué y cómo empezamos a fortalecer lo que hay y qué es lo nuevo que hay que cambiar o fortalecer, o, bueno, pero sí tenemos de dónde arrancar. Esa respuesta tradicional se ha visto en general traducida a través de definir algunos modelos de sistema de financiamiento bajo esos principios de transparencia y equidad. No me voy a demorar mucho en esto, Pablo ya lo abordó, pero creo que la fórmula cada país la tendrá que definir desde un escenario que para nosotros creo que hemos insistido debe ser de carácter mixto. En el caso de Colombia hemos insistido que esa financiación preponderantemente pública llegue antes de las campañas, porque lo que sucede en nuestro país es que el financiamiento público se entrega después de las elecciones con una figura que se llama reposición de gastos por votos. En la práctica, ¿qué es eso? Tú te financias tu campaña con recursos privados, te cuentan los votos, superas un umbral y luego el Estado te devuelve parte de lo que invertiste. Eso no es financiamiento público. Además, no es financiamiento público porque el detrás o el deber ser de que el Estado destine un recurso de todos nosotros para financiar campañas es, si se quiere, un principio de justicia distributiva, y es eso, que todos los candidatos que van a participar, en la medida de lo posible, arranquen desde el mismo punto del partidor, siguiendo el ejemplo que daba Pablo. Y entonces que ese recurso público entre de alguna manera a ayudar para que todos puedan arrancar en el mismo punto. Si entregamos el dinero después de las campañas, después de los votos, pues ese principio no se cumple. Y luego está el financiamiento privado de campañas. Y aquí creo que es un punto bien importante de resaltar. El financiamiento privado en este escenario en Panamá, en Colombia, en Argentina, es lícito. En el caso de Colombia se permite personas naturales y personas jurídicas. Hay países, digamos, producto de todo este escándalo de Odebrecht, como Brasil, que terminó prohibiendo el financiamiento de personas jurídicas. Pero el caso de Colombia todavía es permitido. Y frente a la oportunidad de financiarme con recursos del crimen organizado o financiarme con financiamiento privado de empresas transparentes que quieren rendir cuentas sobre los aportes que entregan, pues todavía voy a preferir financiarme con recursos privados lícitos. Obviamente eso implica una serie de compromisos y de acuerdos de rendición de cuentas, de reportar cuánto se está entregando, tanto el que aporta como el que recibe, etcétera, pero siempre este lado va a ser mejor. Así que la primera cosa también es no estigmaticemos el financiamiento privado, porque es una fuente lícita y necesaria. Las campañas son muy costosas, los candidatos lo saben, y es mejor poderse financiar en una mezcla de recursos públicos y privados, pero recursos privados que sean debidamente reportados.
Lo otro es que también se han incrementado diversos controles y obligaciones de rendición de cuentas. Todos los controles, ya Pablo mencionó, apertura de cuenta bancaria, tratar de que se maneje el mínimo de recursos efectivos en el desarrollo de campañas. En la práctica es difícil. No sé si aquí tengamos de pronto candidatos, aspirantes a lanzarse a procesos electorales, pero realmente tener todos los recursos bancarizados es casi que imposible. Incluso en algunos casos, a candidatos en Colombia veíamos que los bancos simplemente se rehusaban a abrirles cuentas bancarias. Entonces, ¿cómo haces para cumplir con una obligación si ni siquiera el sector financiero te está ayudando con esto? Pero pues existen como todo este tipo de controles, definir unos topes máximos de gastos, discusión que ha ido y venido, porque pues en algunos casos han dicho, bueno, que el tope sea tanto como necesites gastar. Pero la pregunta es, ¿cuál es el incentivo de gastar tanto dinero para acceder a un cargo público? ¿Qué esperas una vez llegues a ese cargo si estás dispuesto a invertir miles de millones de dólares? Entonces, definir unos topes de alguna manera lo que busca es, ok, generemos cierta equidad en todo este proceso para que se pueda participar y para que pues todos los que están aspirando tengan por lo menos un horizonte claro de cuánto podrían invertir en sus campañas. Pero frente a rendición de cuentas, hay un punto que me parece importante, digamos que resaltar, ha sido cómo desde una articulación entre sociedad civil, cooperación internacional y órgano electoral, en el caso de Colombia por lo menos se ha logrado desarrollar una herramienta que se llama Cuentas Claras, y además entiendo que el órgano electoral lo ha donado a otros países de la región. Este aplicativo lo que busca es que se reporte en tiempo real los ingresos y los gastos de las campañas. La obligación del tiempo real creo que ha sido uno de los elementos más importantes, porque no sirve de nada que tú conozcas cómo financiaste tu campaña después del día de las elecciones. Una cosa es prevenir cuando un candidato está haciendo algo mal, otra cosa es entrar a hacerle una investigación o un proceso a un elegido por voto popular. Son dos procesos distintos, el tiempo va a ser mucho más largo y realmente no va a ser mucho lo que podamos hacer, mientras que si hay información oportuna en tiempo real, la magistrada lo estaba mencionando también, poder hacer seguimiento en tiempo real a esa información permite actuar de una manera mucho más rápida y prevenir algunos ilícitos. Cuentas Claras permite eso. Ha sido un proceso largo, lo donamos desde 2011 y no lo hemos abandonado. O sea, seguimos trabajando de la mano con la organización política, con candidatos y con partidos, pero creo que lo estamos logrando. Y algo que quería destacar aquí bien importante es que por fin lo donamos en 2011, estamos en 2023. Por fin hay 3 casos de sanciones a gerentes de campaña y a candidatos a elecciones presidenciales, uno de esos, por no reportar la totalidad de sus ingresos y sus gastos en Cuentas Claras. Entonces, bueno, nos demoramos casi 10 años, pero por fin la herramienta está teniendo algo más que garantizar el acceso público a la información, la rendición de cuentas en tiempo real, sino que desde el Consejo de Estado se ha tomado como una fuente de información, porque además ese reporte que hace el candidato o el partido tiene que venir firmado y con un compromiso de veracidad de la información. Pues ya esa información se ha tomado como elemento probatorio para los procesos y ya se aplicaron sanciones sobre esto. Entonces creo que ahora sí, si alguna vez dudábamos de los dientes de Cuentas Claras, de pronto se demora un poquito, pero por fin estamos empezando a ver este tipo de resultados que creo que es importante resaltarlos. También hemos tenido como una forma de respuesta tradicional el desarrollo de normativas distintas, algunas producto de escándalos. En el caso de Brasil, por ejemplo, reformaron toda la normativa del financiamiento privado después de todo el escándalo de Odebrecht. En el caso de Colombia, después del caso de la silla vacía que les comento, perdón, de la parapolítica, se hizo una reforma en la cual todo congresista que perdiera su curul producto de hacer, digamos, de haber tenido una relación con parapolítica, con narcotráfico, de haber sido financiado o apoyado por estos grupos al margen de la ley, pierde su curul en el Congreso, pero no puede ser reemplazado por el siguiente en la lista, que es como aplica en el caso de Colombia. Eso se llama la silla vacía. Bueno, afortunadamente por la silla vacía se ha logrado que 3 partidos que estuvieron casi que directamente financiados por parapolítica perdieran su personería jurídica. Ya no existen y no se pueden volver a presentar. Entonces, con esto lo que quiero destacar es que sí existen algunos, digamos, desarrollos normativos que se pueden aplicar, que se pueden reforzar. El tema es también, pues, hacerlo de manera eficiente y oportuna, pero pueden tener resultados. También tenemos el tema de criminalidad electoral. Cada vez más se ha venido como adelantando todo este análisis sobre entender la criminalidad electoral, entender cómo se vinculan los actores criminales, la criminalidad organizada, mediante arreglos con actores corruptos para incidir en los procesos político-electorales.
Y esto, por ejemplo, ha tenido algo que es bien relevante. En el caso de Colombia se tiene una política criminal electoral que está abordando por primera vez el extender la responsabilidad penal para personas jurídicas, en este caso para organizaciones políticas. Eso tiene una serie de implicaciones, porque una cosa es una responsabilidad penal que aplica en este momento. Hay 3 delitos asociados al financiamiento ilícito dentro del Código Penal colombiano. Hay 16 delitos electorales, 3 nuevos, porque se metieron en 2017, que tienen que ver con financiamiento ilícito. Pero esos delitos se están aplicando al candidato, al gerente de campaña y a la organización política. Entonces esto va abriendo un poco el escenario y la puerta para aplicar ese tipo de sanciones que les estoy mencionando. Sobre los delitos hay uno que me parece importante mencionar, y es que hay un delito que aplica para el privado que no reporta los aportes que entrega a las campañas. Parece un trabalenguas, pero es el delito de no reporte de los aportes. Se ha llamado un delito vacío, ¿por qué? Porque en Colombia todavía no está el canal para que ese privado pueda reportar. Y eso no se suple con lo que el candidato o el partido reportan a través de cuentas claras. Es el privado el que tiene que reportar cuánto está entregando. Se ha hecho diversos ejercicios de transparencia proactiva, donde el empresario simplemente publica en su página o entrega alguna clase de comunicado: esto es lo que entregué, así financié. Pero sigue siendo necesario desarrollar esa herramienta. Desde Transparencia estamos un poquito tratando con el órgano electoral de, oigan, generemos ese canal, dejémoslo conectado con cuentas claras, porque el delito existe y no lo han quitado. Pero es un delito que aplicaría en este caso para el privado que está aportando y no diga cuánto aportó. Ok, siguiente, por favor. Y entonces, frente a esas respuestas tradicionales, que como les digo, algunas han funcionado y otras no, creo que es importante un poquito problematizar qué es lo que sucede o qué ha pasado. No me voy a detener en todas de estas porque creo que ya Pablo abordó varias de esas, pero hay unas que me parece bien importante que deberíamos tener en cuenta. En el caso de Colombia, como les dije, en la práctica, aunque tenemos un modelo mixto de financiación, a excepción de las elecciones presidenciales, diríamos que casi todas las campañas se financian con recursos propios, siendo el recurso propio del candidato una de las mayores fuentes. Y eso tiene otra serie de problemas asociados a opacidad en el origen de los recursos, tema que el órgano electoral no puede alcanzar a investigar. Hay que vincular, por ejemplo, en este caso a la DIAN, que es la dirección que se encarga de revisar que usted tributariamente esté al día. Porque si yo como candidato digo que tengo disponible en mi bolsillo 5.000 millones de pesos para financiar una campaña, bueno, revisemos si tributariamente está al día y si hay forma de trazar de dónde viene ese dinero. Esa por un lado. Pero por otro lado, el candidato que no tenga los 5.000 millones de pesos, pues de pronto no puede participar. Y esto vuelve a llevarnos a lo que estábamos hablando de la inequidad en la contienda electoral. Si yo dejo que tu campaña se financie 100% con recursos propios, ¿qué dice eso de un nuevo liderazgo que no tiene tanta plata, pero que quizás tendría todas las calidades para ser elegido por voto popular? La plata termina mandando. También hay algo que para mí es bien importante, y es que específicamente en los temas de combatir la criminalidad electoral, el crimen organizado, con relación al financiamiento de la política, lo que hemos visto es que hay una desconexión. Por un lado, arranca como todo el proceso de investigación y de control y monitoreo de los recursos, de lo que se puede ver, de lo que está, digamos, reportado en los canales formales, de lo que yo puedo comparar en ejercicios de observación de campo, como los que nos contaba Pablo. Pero es que la criminalidad organizada no va a salir en ninguno de esos escenarios. Sin embargo, en nuestros países sí hay instituciones, órganos de control, de investigación, de inteligencia, que están avanzando en investigar y entender cómo son esas redes criminales. Bueno, es necesario que se sienten y trabajen de manera articulada y unan toda esta revisión de atipicidad en la votación, de riesgos electorales, de denuncias, incremento de denuncias, con esas investigaciones de presencia de grupos al margen de la ley, de flujo de dinero, de delitos medioambientales, porque tristemente estamos encontrando cómo estos 3 temas se montan uno encima del otro. Pero hasta el momento lo que vemos es una desconexión, son como ruedas que van en paralelo, es necesario empezar a vincularlas. También creo que hay otro punto importante, y es la falta de involucramiento y responsabilidad del sector privado. Yo creo que en parte ha sido producto de sentirse, pienso yo, que digamos que utilizados para decir que se financian campañas, pero luego cuando es el momento de reportar quién financió, decir, uy, miren estos, qué intereses raros tienen, seguramente ese cuando llegue a estar elegido va a gobernar solamente en función de esos intereses. Ese es un primer punto de sincerarnos. Claro que sí,
el aportante privado tiene un interés y es un derecho de participación política financiar a quien sea, con quien yo me identifico. ¿Sí me explico? Con quien hay alguna coincidencia a mis intereses. El problema es que hemos tratado de decir, no, el privado financia porque quiere la democracia y porque quiere que todo funcione bien. No. Un privado que lo haga bien debería ser uno que pueda ser capaz de decir públicamente, financio la campaña suya porque estoy de acuerdo con sus intereses, con lo que usted está proponiendo, porque es congruente con lo que nosotros queremos desde esta compañía y por lo mismo queremos apoyarlo. Sobre la mesa y reportándolo. Creo que ese es un punto que tendríamos que empezar a abordar. También tenemos un punto importante y es la apatía y la desinformación desde la sociedad. No lo hemos mencionado, pero pues yo creo que tenemos o vivimos en procesos electorales en nuestra región. Estamos año tras año y cuando no son las elecciones formales son todas las elecciones atípicas. Y esto genera de alguna manera un desgaste, un cansancio. Los medios continuamente están reportando sobre corrupción en el financiamiento, pero nunca sabemos qué termina pasando con esto. Como resultado se pierde la credibilidad, la legitimidad. El ciudadano dice todo es igual, todos son corruptos, yo para qué me esfuerzo, para qué ejerzo un control. Esa apatía también hay que entrar a enfrentarla ya digamos como a tratar de bloquearla. Pásala así. Ah, bueno, mentiras, ya hay una última que no sé en el caso de Panamá, pero me sorprendió mucho leyendo la normativa y es, yo no sé si en nuestros países realmente sabemos cuánto cuesta una campaña. Y no, bueno, no sé si en el mundo entero. Una campaña lícita, una campaña hecha por alguien que de verdad quiere hacer las cosas bien. Y ahí me aparto un poco de Pablo en el sentido de que quizás hay unos cuantos que lo hacen muy mal, se financian muy mal, son corruptos y el crimen organizado los pone en el cargo en que están. Pero honestamente, ahorita las territoriales en Colombia son 114.000 candidatos. Me rehúso a creer que todos los 114.000 lo van a hacer mal. Entonces, para los que lo quieren hacer bien, ¿cuánto cuesta de verdad una campaña? ¿Esos topes son realistas o no? ¿Habría que subirlos? ¿Habría que ser más claro sobre flexibilizar, por ejemplo, el uso de recursos en efectivo durante la campaña? ¿Habría que quitar esos topes máximos que hay para las donaciones de privados? Creo que son todas discusiones válidas que tendríamos que dar en el marco, digamos, de las normas que tenemos, pero que llevarían a ser mucho más sinceros y transparentes en todo el proceso del financiamiento. En vez de distraernos con que no, un privado no puede financiar más del 10%. Y además, si es contratista del Estado, no puede ser más del 2%. En la práctica nadie revisa eso, no se está aplicando. ¿No sería más fácil quitar esos límites y más bien obligar a una transparencia completa de toda la financiación? Que digamos sería mucho más efectivo en este ejercicio. Y entonces ya para cerrar, ¿qué hacer? Y aquí se parece un poquito a la sopa que presentaba Pablo. Yo diría que esto es como una bandeja paisa, los que han probado, porque acá es una mezcla mucho más grande y hasta de pronto tóxica de tantas cosas, pero realmente creo que tenemos que hacer un ejercicio de articulación bien fuerte entre distintos actores y sectores, actores políticos, sociedad civil y actores privados, cooperación internacional, y aquí quiero detenerme un momentico también, y pues la institucionalidad estatal, incluyendo pues entidades, órganos de control, eh, entidades de investigación, de vigilancia, cruce de información. Y aquí digamos de manera rápida, por ejemplo, entre la institucionalidad estatal, creo que es necesario lo que les mencionaba, hacer una mejor coordinación e intercambio de información entre los que están trabajando todo el tema, por ejemplo, inteligencia financiera y entre los que están haciendo seguimiento y control al financiamiento de la política. Tienen herramientas distintas, tienen alcances distintos, pero si se pueden articular, pueden tener un resultado mucho más efectivo. También usar herramientas de analítica de datos existen. Yo estaba sorprendida el otro día que me estaba mostrando un montón de herramientas que permiten mapear el flujo de recursos en efectivo en territorios y lo cruzan es con otros datos. Bueno, pues es el momento de traer toda esa inteligencia de datos al análisis, al control y la prevención del financiamiento ilícito de las campañas. En cuanto a la cooperación internacional, creo que hay un tema bien importante y es que, pues primero hay toda una normativa que tenemos nuestros países que diría yo, si se cumpliera sería hasta buena, pero el problema es que no se cumple o hay muchísimos aspectos que todavía no se han reglamentado. Entonces, ¿de qué sirve darse todo este esfuerzo por aprobar una ley si queda toda sujeta a reglamentaciones y pasan los años y no se ha reglamentado? El caso de un estudio real de gastos de campaña en Colombia está en ley desde el 2011 y a hoy no se ha hecho el estudio. Luego, hay un escenario que es bien importante y es el intercambio y la cooperación jurídica internacional. ¿Por qué lo digo? Porque la criminalidad traspasa fronteras. Esa no es solamente en el contexto colombiano, sino que se vincula con distintos actores en distintos escenarios, en distintos países. Me da hasta vergüenza, pero obviamente el narcotraficante
colombiano ha incidido en algunos momentos de la historia de Panamá en el desarrollo de las elecciones, por ejemplo. Entonces tenemos que trabajar también en cooperación jurídica internacional e intercambio de información. Esa fue la única manera en que empezara a avanzar los casos contra Odebrecht. De lo contrario, cada país no habría tenido suficientes elementos probatorios para adelantar las investigaciones. En cuanto a sociedad civil, hay un punto que me parece importante mencionar y es que hay que fomentar la denuncia. Y el ciudadano tiene que poder saber a dónde denunciar y cuándo es un delito que hay que denunciar. Pero además hay que poder proteger a ese denunciante. Colombia en este caso está muy corto, tiene un compromiso internacional en el cual debía desarrollar una normativa para proteger a denunciantes de corrupción y a hoy no hay una norma que proteja a un denunciante de corrupción. En un municipio pequeño, donde pues es muy evidente quiénes son los candidatos a favor y contra. Si entra una denuncia, es muy fácil identificar quién la denunció. Si además está esta relación con criminalidad organizada, ese denunciante incluso puede estar poniendo en riesgo su vida o tiene que irse de ese municipio. O si digamos, si en ese municipio el mayor empleador es la alcaldía, pues además ya quedó proscrito porque nadie lo va a contratar a él. ¿Sí me explico? Entonces hay que generar un escenario de protección a estos denunciantes, porque para combatir esta criminalidad y para combatir el financiamiento ilícito, pues realmente la denuncia ciudadana es fundamental. Y por último, para cerrar, fortalecer la responsabilidad política empresarial. Y va más allá del compliance, como decía Pablo, es asumir un rol y reconocer el rol que tienen en la protección de lo público, en la incidencia de políticas, de procesos, de seguimiento a candidatos y poderlo hacer sobre la mesa y con unos criterios y unos patrones claros. Creo que sería fundamental, de la mano de sincerarse sobre cuánto aporta una campaña y digamos, cuál es ese interés concreto frente a haber financiado a un candidato o a otro. Fortalecer la responsabilidad política empresarial sería otro de esos escenarios fundamentales. Lo dejaría ahí, yo creo que ya me pasé mucho tiempo, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, vamos a abrir unos 10 minutos para preguntas y respuestas de nuestro público. Acá tenemos una. Gracias, Juan Antonio Tejada, Fundación IPEC. Sandra, felicitarte. Creo que abordaste puntos muy importantes. Específicamente quería preguntarte sobre el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es un asunto que viene planteándose en España hace algo más de 10 años. Veo que ustedes tienen normativas al respecto en Colombia. Acá en Panamá, el abordaje penal de la criminalidad electoral podría ser posible también, porque tenemos un artículo 51 del Código Penal que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica e incluso establece sanciones de inhabilitación y disolución de la persona jurídica. Quería un poquito que abordara más el tema de responsabilidad penal de la persona jurídica, porque coincido contigo en una frase que tú ensayaste que expresaba algo así como que nos estamos quedando cortos. Gracias. Bueno, en este caso en particular, por ejemplo, la responsabilidad penal de organizaciones políticas ha sido un tema que ha ido y venido todo el tiempo, porque entonces, ¿cómo aplico yo esa responsabilidad? O una empresa en particular que no observó ninguno de los requisitos o las normativas asociadas al financiamiento y la rendición de cuentas. Lo que se ha venido desarrollando es, primero, que se pueda comprobar de entrada que la empresa en sí misma no tenía lo suficiente, o el partido no tenía los suficientes mecanismos necesarios y exigidos para hacer, digamos, una debida diligencia del origen de esos recursos. O del candidato que avaló, porque lo que pasa mucho en Colombia, pues el candidato no llega solo, o sea, hay algunas candidaturas independientes, pero el grueso de los candidatos llegan con un aval del partido. Entonces también que el partido no haya tenido el debido proceso de verificar quién era ese candidato y si era posible que pues, que se lanzara o no, si terminó el partido prestándose para candidatizar pues, aspirantes a ser elegidos y que ya tenían, digamos, algún problema inhabilitados o estaban incursos en otros procesos de investigación. Entonces, lo que decían ahí, en ese caso, desde la Fiscalía, desde el Consejo de Estado, es hay que hacer un ejercicio de revisión de debida, digamos, de proceso debido, tanto del partido de la empresa, y a partir de eso empezar a aplicar entonces en dónde incumplió y cuál es la responsabilidad a la que tendría que acogerse. En el caso de las organizaciones políticas, digamos que lo máximo que ha llegado en este momento
es pérdida de personería jurídica, cárcel para los que serían los representantes. Tristemente no hemos llegado al punto de que por ciertos años los sancionen y no se puedan volver a presentar a procesos político-electorales. Y también hay sanciones, sí, han habido. Producto, por ejemplo, lo que les contaba de la parapolítica y todo este ejercicio de la silla vacía, y entonces ahí dijo, es necesario fortalecer toda esta, digamos, responsabilidad de la organización política, y se llegó al punto que 3 partidos perdieron su personería jurídica. Pues en un punto, perdieron y desaparecieron. Puede ser que ahora se hayan cubierto de una nueva escenario, un nuevo partido. En este momento le están dando bala a 34 partidos en Colombia, o sea, esto va a ser un tema difícil, pero en ese momento la perdieron. Y perdieron también su representación en el Congreso. Sí, yo tenía una pregunta puntual. ¿Me puede profundizar un poquito más eso que dijiste al final sobre la responsabilidad política empresarial? Que no capté muy bien el concepto. No sé si estaba distraída, que también puede ser. No, no, espero que no hayas estado distraída, pero a lo que voy es la responsabilidad. Usualmente las empresas hablan de la responsabilidad social empresarial y es un poco como con sus recursos o con su gestión o con su cadena de negocio aportan a la comunidad, fortalecen como todos estos lazos de tejido social, si se quiere. Si nos paramos en un escenario de que el sector privado es un gran financiador de campañas, que es lícito y que producto de una actividad lícita está dispuesto a financiar un candidato, pero no con esta idea romántica de es porque apoyo la democracia, sino porque hay un interés particular, porque hay una identificación con ese candidato, porque hay una línea común que me interesa apoyar. Bueno, en ese escenario es importante que ese actor privado también reconozca que tiene un potencial de incidir en la agenda pública, en la protección de lo público, en llamar y exigir control y rendición de cuentas de esos elegidos, por ejemplo. Es ahí donde decimos hay que fortalecer todo este rol que tendría el sector privado en la responsabilidad política. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es sobre la silla vacía porque me llena de curiosidad. Usted dijo que luego de quitarle la curula a la persona, el siguiente representante o concejal, no sé, acá sería un diputado, no quedaría tampoco en la silla, acá sería el suplente. ¿Qué pasa? ¿El municipio o el circuito en Panamá sería circuito, quedaría sin representación en el consejo o en el Congreso? Sí, y es por eso que terminan perdiendo la personería jurídica, porque tú existes como organización política en tanto tengas, digamos, ciertas curules en distintos escenarios. Entonces, cuando, digamos, tú estás en una lista y el elegido por alguna razón es retirado del cargo por una investigación o lo que sea, si tiene que ver con financiamiento ilícito, con relación directa, con parapolítica, con narcotraficantes, con criminalidad electoral, lo que aplica es silla vacía, o sea, pierdes esa curul. Entonces ahí, pues obviamente el candidato o el elegido se ve afectado, pero también la organización política, y es la forma de empezar como a fortalecer esa sanción. Y también la población que Pues sí, representa. también, porque pues esa población votó por él y era un escenario de representación. Es decir, sí, todos somos víctimas y todos salimos afectados. No es que sea lo bueno, no es lo ideal, pero por lo menos no es como, bueno, no importa, tú estás investigado, el que sigue, bueno, no importa el que sigue, porque entonces seguimos haciéndole como el juego, este círculo vicioso. Pero sí, tiene un costo para todos. Pregunta sobre esa misma anterior consulta. Cuando se da estos casos, ¿qué sigue? O sea, ¿queda la silla vacía hasta el final del periodo o hay un mecanismo intermedio de llenarla, ¿no? Queda vacía hasta que se vuelve a llamar a elecciones. Tenemos espacio para una pregunta más. Acá atrás. Okay. Hola Sandra, gracias por tu presentación. Viendo el tema de la ley de transparencia, aquí tiene una madurez de 21 años, ya llegamos a la adultez. Me preocupa un poco cómo se incentiva la divulgación, porque es triste decirlo, pero también los medios de comunicación están, digamos, bajo el yugo de poderes políticos y económicos que divulgan lo que quieren divulgar. Entonces, ¿cómo desde, digamos, los esfuerzos estatales, no gubernamentales, estatales, podemos presionar la divulgación obligatoria de la información en aras de la transparencia, ya que la mayor parte de la población es ignorante de los mecanismos de la ley de transparencia? Pues yo creería, y no es que resuelva todos los problemas, ni mucho menos, pero en general canales formales de rendición de cuentas con acceso público a esa información desde el Estado es una forma de resolver esto. Por eso doy el ejemplo de Cuentas Claras en Colombia, porque es un canal oficial. Todo candidato
que quiera participar está obligado, así diga que no reportó, que no gastó un peso, tiene que reportar y enviar su informe detallado de ingresos y de gastos, los soportes, los recibos, todo lo demás, y esto queda montado en un aplicativo que tiene una consulta pública. Lógicamente, a veces lo que hacen es que hacen un subreporte, cambian el registro, en fin, la calidad de la información, que también está asociada a la ley de transparencia, es otro punto a desarrollar, pero por lo menos existe ese canal obligatorio. Y todo el que quiera participar está obligado a reportar en cuentas claras. Muchísimas gracias, Sandra, por tu presentación y tu intervención. De esta forma cerramos este espacio para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar con nuestro foro, quisiera llamar en este momento a la señora Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Panamá. Bienvenida, Olga, y adelante. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí a nombre de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, que somos una de las organizaciones aliadas en este evento con nuestra organización hermana Espacio Cívico e IPEC, y a nombre de la presidenta de nuestra junta directiva, la doctora Lina Vega, agradezco muchísimo que estén aquí y la posibilidad de haber tenido aquí con nosotros nuestros colegas de Transparencia Internacional. El movimiento de Transparencia Internacional tiene muchísimo tiempo trabajando el tema de ese vínculo, ese círculo entre dinero, política, democracia y participación ciudadana, que es lo que nos ocupa aquí hoy. Por cuestiones protocolares, creo que me toca presentarme sola. Soy abogada, egresada de la Universidad Santa María la Antigua. Tengo un número de años trabajando en temas de organizaciones sin fines de lucro, derechos humanos, transparencia, anticorrupción y participación ciudadana, que son pues alineados con la misión de nuestra organización de Transparencia Internacional Panamá. Vamos a tener un panel, vamos a pasar ahora a una dinámica de conversación, y en esta dinámica de conversación quiero invitar a formar parte del panel a Pablo, que pues ya tuvo su presentación, a Sandra, que también fue presentada, a que pasen acá adelante para el panel que vamos a llevar a cabo, y especialmente a el doctor Carlos Gasnel Acuña, que va a ser parte del panel y de alguna manera va a representar para nosotros el contexto local de lo que hemos estado hablando, del tema macro que hemos ido llevando y que ahora podemos contextualizar con la situación panameña. El doctor Carlos Gasnel Acuña es abogado, doctor en Derecho, con énfasis en Derecho Administrativo, consultor y profesor de Derecho Administrativo, con más de 20 años de experiencia en temas relacionados con la administración pública, trámites administrativos, contrataciones públicas, entre otras áreas de expertise, miembro del capítulo panameño de Transparencia Internacional y miembro del Foro Ciudadano por Reformas Electorales en múltiples ciclos. Fue parte, cuando era nuestro director ejecutivo de la Fundación, fue parte de ese foro a través del pilar de sociedad civil y hoy día es parte de ese foro a través del pilar académico. Ha sido un gran luchador en ese espacio y en el espacio que se abre después de cada elección de la Comisión Nacional por Reformas Electorales, precisamente de lograr la normativa de control y rendición de cuentas del dinero en las campañas electorales. Tiene amplia experiencia en transparencia, mecanismos anticorrupción y el manejo de fondos públicos. Entonces, Carlos nos va a hacer una breve presentación de unos 10 minutos sobre el contexto panameño y entonces pasaríamos al panel. Por lo tanto, agradezco si Pablo se puede acercar, Sandra se puede acercar, yo me quedo acá arriba y le pido entonces a Carlos que pase al podio a hacer esta contextualización de lo local. Sería entonces, no sé, la bandeja santeña, ya que tuvimos la sopa. Tuvimos la bandeja paisa. Ahora. Yo voy a ser muy breve porque yo creo que lo atractivo de la mañana de hoy para antes del almuerzo es lo que tiene que decir el panel.
Como ven, yo represento a la academia en el Foro Ciudadano por Reformas Electorales, así que yo me traje un tablero negro para poder en estos 5 minutos hablarles sobre o contextualizar cuál es la situación en Panamá sobre este tema del financiamiento, los controles, los topes y el riesgo que hay de que el narcotráfico y el crimen organizado penetre las campañas políticas. La siguiente, por favor. Bueno, eso es el saludo en inglés y en español porque había personas de diferentes países aquí. Un poco de historia, rapidito. El Foro Ciudadano por Reformas Electorales, que forma parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, estuvo por años, desde incluso el siglo pasado, desde que empezó a tener participación con muy pocos miembros y cada 5 años que hay elecciones se iba incorporando un nuevo miembro a la comisión hasta que logramos ser 4 miembros de la comisión. Hay 4 pilares, uno es el académico, otros son los trabajadores, la empresa privada y me falta uno y las organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo se me va a olvidar si yo era uno de los representantes? Muy mal. Entonces, ¿por qué son 4? Bueno, porque así lo decidió el Tribunal Electoral. Eso es algo que tratamos de siempre corregir y pelear, porque tal vez deberíamos ser en igualdad de condiciones la misma cantidad de miembros que los partidos políticos. Al final, la mitad de la ciudadanía no está inscrita en partidos políticos en este país, así que yo creo que esta es una lucha que hay que seguir haciendo para que haya equidad en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Se lo dejo a la magistrada allí como inquietud para que se la lleve para la próxima reunión de la comisión. Y para la elección de 2014 se logró por primera vez, gracias a la coyuntura política del momento, que se incluyeran aspectos de transparencia y topes a las donaciones privadas a las campañas políticas. Hubo una resistencia tremenda, pero al final la situación política permitió que se aprobara por parte de la Asamblea prácticamente lo que había propuesto la Comisión Nacional de Reformas Electorales, con algunas pinceladas, pero prácticamente sin mayores alteraciones. Adelante. Lo que tenemos o lo que hemos logrado hasta ahora. Adelante. Algo de transparencia. Siguiente. Esto es un poco los artículos, ¿no?, que tenemos del 232 en adelante. Es todo un título destinado al tema de la transparencia. Tenemos obligación de abrir la cuenta, de colocar allí las contribuciones, obligaciones de presentar reportes, hay plazos para presentarlos, hay auditoría de los reportes, hay transparencia. Cualquiera que quiera ver los reportes, yo estuve buscándolo estos días, yo creo que por un tiempo estuvieron, no sé si todavía están, pero usted puede ver quiénes son los donantes de las campañas políticas. Eso al principio se dijo que iba a generar mucho morbo, que iba a haber persecución, que al final el partido político que llegaba al poder iba a saber quién le había donado a sus opositores y a las otras campañas. Al final yo creo que hubo muy poco de eso, el mismo debate que hubo cuando se habló de la ley de transparencia, que todos los salarios de todos los funcionarios iban a estar en la web, iba a haber una ola de secuestros y eso nunca pasó. Bueno, lo mismo ocurrió con el tema de las donaciones que se colocaron en la página web del Tribunal Electoral. Al final hubo muy pocas noticias, se ha cruzado muy poca información, porque la idea era tener esa información para que usted pudiese hacer el cruce de si alguien cooptaba o compraba una política pública de antemano. Al final la información está allí, pero tal vez no ha sido utilizada debidamente por quienes hacen las investigaciones, no ha habido suficiente investigación sobre el cruce de la información. La siguiente. Lo mismo, ¿no? Registro, el Tribunal Electoral tiene la facultad para auditar las cuentas bancarias de los candidatos y todos los precandidatos y candidatos, dependiendo de la circunscripción, tienen o que tener la cuenta o tener un registro. Muy bien. Tenemos topes de gastos, aunque insuficientes. Ustedes, cada uno hará su evaluación sobre si son suficientes o no los topes. Adelante. Ninguna nómina de candidatos puede recibir de una sola fuente contribuciones privadas que excedan estos porcentajes. Ahora yo se los traduciré en números. 3% para las presidenciales. 3% de 10 millones de dólares. Ustedes hagan su cálculo matemático, creo que son $300,000, más o menos, ¿no? Entonces, no se permite que nadie done o haga una sola donación de más de $300,000. Es que alguien que dona más de 10,000 es porque tiene un fuerte interés privado que quiere recuperar, ¿no? O sea, alguien que dona 300,000, no quiero pensar en la forma en que va a recuperar esa donación, ¿no? Y 25% para los demás cargos de elección popular. Después vamos a ver más adelante cuánto es ese dinero. Adelante.
Lo que cambió con la última reforma es que esto obedecía a unos porcentajes relacionados con el subsidio electoral. Ahora se establecieron montos fijos. No puede gastar de contribuciones privadas más de 10 millones, no puede gastarse más de 10 millones en una campaña presidencial. Si le sumamos eso del subsidio preelectoral, que son 50.4, 50.6 millones de dólares entre los partidos políticos, más o menos no puede haber un gasto mayor en la campaña de 15, 16 millones de dólares, que es lo que al final terminan reportando los partidos políticos como gasto de campaña, y para las municipales no se puede recibir donaciones privadas o gastar más de 150.000 dólares, los diputados 300.000. Si usted suma 300.000 dólares, esto es mucho más que el salario que reciben durante los 5 años. Y los representantes 150.000, equiparándose a las candidaturas a alcalde, ¿no? Adelante. Y si usted revisa los informes sobre donaciones a las campañas políticas que publica regularmente, por ejemplo, Idea Internacional, hay uno de 2019, si usted hace el checklist, Panamá cumple prácticamente con todo, que era lo que decían los expositores que me antecedieron. O sea, formalmente nosotros tenemos regulación que nos permitiría controlar esos excesos, esos abusos, esas inequidades, pero en la práctica vemos que no ocurre, ¿no? Tenemos obligación de registrar las donaciones, obligación de presentar reportes, transparencia en los reportes, auditoría, topes al gasto privado de la campaña y un largo etcétera, en donde Panamá sale positivamente evaluado. La siguiente. Entonces, lo que nos falta, rápidamente, seguir debatiendo el modelo de financiamiento, que era lo que preguntaba, creo que Julia de Santis, ¿no? Y hay fuertes voces promoviendo a través de los medios de comunicación, en reuniones y en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que el financiamiento sea 100% público. Eso es un debate que tenemos que seguir teniendo. Yo no estoy de acuerdo con que sea 100% público. Yo creo que eso es imposible, materialmente hablando, que el financiamiento sea 100% público. Además de que actualmente el financiamiento electoral pre y post suma más de 100 millones de dólares. Usted se imagina la cantidad de dinero que van a exigir los partidos políticos, los candidatos, si el financiamiento es 100% público. No me quiero ni imaginar la cantidad de descentralizaciones paralelas que va a haber en este sentido, ¿no? Adelante. Mejor regulación de lo que ocurre en las primarias de los partidos políticos y con la libre postulación. Un tema anecdótico, un minuto me voy a tomar. Yo tengo un conocido, cuando yo trabajaba más activamente en Transparencia Internacional, que me dijo, Carlos, yo voy a hacer una campaña honesta, no voy a regalar un solo centavo, no voy a regalar bolsas de comida, no, voy a hacer una campaña de caminar. Caminó un año, se reunió con todos los líderes políticos, trató de convencerlos de que había una forma distinta de hacer política, de cambiar la imagen de los partidos políticos. ¿Perdón? Bueno, no nos adelantemos al desenlace, pero me dice, la semana antes de la elección, decía, tengo los votos, convencí a la gente, tengo el apoyo de los líderes, y el fin de semana antes de la elección primaria empezó a recibir llamadas de que todos esos líderes que lo estaban apoyando estaban recibiendo ofertas económicas. Y esos líderes son los que manejan votos y llevan a la gente a votar en las primarias. Entonces, ¿cómo luchar contra eso que ocurre en la práctica cuando hay un candidato que quiere hacer las cosas bien, que quiere cambiar la forma de hacer la política, que quiere convencer, que tiene propuestas, frente a un candidato que compra a todos los líderes políticos una semana antes de la elección, gana la elección, no sabemos a qué intereses oscuros responde, y son estas personas que a veces están en las asambleas o representándonos y no hablan durante 5 años. Son estas personas que responden a unos intereses que no sabemos, que son financiados también por unos intereses oscuros, muchas veces del crimen organizado y del narcotráfico. Si no podemos hacer nada frente a esto, que yo creo que sí, entonces tenemos que cerrar el país y dedicarnos a otra cosa. Muy bien. Al final, concentrarnos, creo yo, ya para terminar, en el exceso, el abuso, lo que produce inequidad en las campañas y afecta el fortalecimiento de la democracia, y seguir avanzando con buenas prácticas, no necesariamente legislativas. Y trabajar en el día de la votación, que yo le conversaba a la magistrada Yarcampos, que aquí las elecciones se ganan el día de la votación, en donde a veces nos enorgullecemos de esa fiesta electoral que tenemos, que es un poco caótica y desordenada. Yo creo que habría que empezar a regular el día de la elección, en donde hay dinero desbordándose posiblemente del crimen organizado y del narcotráfico, muy difícil de controlar, y dejo esto para empezar el debate. Gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. He pensado y consultado mucho qué pregunta podía iniciar este debate o esta conversación. Y regreso un poco a lo que O'Donnell llama la crisis perpetua de la democracia, el dilema que se nos forma entre dinero, política y democracia electoral, que puede generar ese círculo vicioso que pareciera que hemos estado hablando de él, y las vías para poder llegar a quizás otro modelo. Recojo también algo que menciona Sandra, y creo que los tres lo han mencionado, que tiene el rol del votante en el centro, y que todo el problema que nos genera el dinero es una inequidad en el momento de ejercer la democracia electoral, que no es parte, que es una parte del sistema democrático. La pregunta para cada uno en esta primera vuelta de preguntas sería, ¿cómo podemos abordar ese dilema? El dilema dinero, política y democracia, sobre todo porque cuando invitamos al foro, el título que le pusimos fue integridad en el financiamiento de la política, pero también le pusimos un subtítulo, el financiamiento de la democracia, desde el punto de vista de dos aspectos. El primero, ¿cuánto nos cuesta la democracia? Pero ¿cuál sería el precio de no tenerla? Y algo que Sandra mencionó ayer que hablábamos, que era, ¿es cierto que como te financias gobiernas? Así que quisiera, comencemos, Carlos acaba de hablar de último, comencemos de aquí para allá. Pablo primero. Gracias. ¿Está? Sí. ¿Me escuchan, no? Sí. Creo que el 99% de los papers que hablan sobre el financiamiento político empiezan diciendo que el dinero es importante para la democracia. De que no nos podemos parar en el púlpito de diabolizar al dinero, porque se necesita dinero para hacer campaña, se necesita dinero para tener políticos profesionales. Muchas veces las soluciones en nuestros países, que estamos con graves crisis de democracia, es decir, bueno, bajemos la cantidad de diputados, bajemos la cantidad de asesores, bajemos la cantidad del dinero en las campañas y eso no va a solucionar nada. Indudablemente hay que tener un equilibrio, ¿no? El equilibrio necesario para que la democracia funcione de la mejor manera posible, en forma eficiente, y eficientizar el dinero es una de las soluciones. Ahora, el gran desafío es hacer un buen balance, y el balance necesita, yo insisto mucho con los compromisos, insisto que si no sentamos a la clase política, este tema no se soluciona desde la justicia va a poder sancionar y sacará a los candidatos de las canchas y les dará lugar a otros que vienen con más dinero a hacer las cosas e intentar solucionar aquellas sanciones que sacaron de la cancha a otros. Me parece que la solución es que se entienda cuál es el problema del dinero en la política, y no lo estamos entendiendo. Y no van a empezar los políticos si no empiezan la sociedad civil y si no empiezan los medios de comunicación a entender cuál es el problema en esta democracia. Bueno, yo creo que, a riesgo de no repetirme con Pablo, es importante el uso efectivo del dinero. Ya es un hecho que se necesita. Creo que eso ya es un acuerdo que tenemos todos acá. ¿Cuánto dinero es realmente necesario y para qué? Porque es que nos hemos de pronto como creído esta idea de que se necesita mucho dinero para la actividad política, pero también lo hablábamos ayer, ¿para la actividad política lícita o para tener dinero para esas otras actividades que son ilícitas? La de tener al líder político capturado por un año o comprando votos, faltando 3 días para las elecciones. Es una actividad ilícita y no tendríamos por qué sumarla dentro de lo que realmente cuesta la campaña, porque eso es cuánto tendríamos que financiar de esa actividad criminal o ese delito electoral. Entonces creo que ese primer ejercicio de verdad, ¿cuánto se necesita para hacer una campaña de bien ilícita? El caso de tu amigo que no quería invertir dinero, ¿cuánto habría necesitado de pronto? Ya competir con que alguien compre votos es otra historia. Pero cuánto se necesita sigue siendo un tema importante y pasa también por entender cuánto cuestan las campañas, diferencias territoriales, en fin, hay una serie de cosas ahí importantes. Y antes de pasar la palabra, Carlos, yo quisiera hacer una aclaración porque creo que en la presentación mía de pronto hay algo que pueda llevar a una confusión. Yo
estoy de acuerdo en que se mantengan unos topes para los aportes de los distintos actores privados, tanto el recurso propio del candidato como los aportes de personas jurídicas y naturales. Lo que pasa es que esos porcentajes, el 2%, el 3%, el 10%, de pronto no son realistas y lo que hacen es desincentivar a ese actor privado que sí quiere financiar y que lo va a hacer y está dispuesto a hacerlo de manera transparente y clara sobre la mesa. Entonces, no es que estoy hablando, no, o sea, que financien todo lo que quieran financiar y pongan todo el dinero que quieran poner, no. O sea, entiendo que tienen que haber unos topes para generar mayores condiciones de equidad entre todos. Sin embargo, creo que los que hay, primero no los aplican, o sea, no veo a nadie revisando cuánto es y cuánto dio y cuánto era el tope. Y segundo, lo que sí termina es desincentivando de pronto esas fuentes de financiación privadas pues que quieren hacerlo sobre la mesa. No, yo sí creo que es necesario que haya inversión pública. Tal vez eso de más de 100 millones de dólares en subsidio preelectoral y postelectoral suena muchísimo dinero, ¿no? Y ese dinero podría utilizarse en otras necesidades de la población. Pero yo creo que la gente lo que cuestiona es el buen uso de ese subsidio, de ese dinero público y el buen uso del dinero producto de la financiación privada, ¿no? Si en verdad viéramos que todas esas capacitaciones, que toda esa, a lo que se destina el dinero público produce buenos resultados, tenemos mejores políticos, tenemos mejores políticas públicas, tenemos mejores propuestas, la gente tal vez no viera con tan malos ojos esa cantidad de millones que se gasta en la política, ¿no? Entonces tendríamos que buscar las alternativas y para eso está la Comisión Nacional de Reformas Electorales para ver cómo mejoramos de alguna manera con las mejores prácticas de la región el mejor uso que se le pueda dar a ese dinero público, ¿no? Y desde luego sentarnos con los partidos políticos que muchas veces se les cuestiona de que no tienen capacidad de autodepuración, que eso yo creo que habría que debatirlo con ellos, ¿no? Porque el producto que sale muchas veces de esos partidos políticos, ahora también de los movimientos independientes, que estoy seguro que también saldrán personas de cuestionable honorabilidad, entonces ver cómo puede de alguna manera autorregularse, autodepurarse, o sea, modelos hay en la región, ¿no? De cómo hacer de que salgan mejores cuadros políticos de las bases de los partidos y no se elija al maleante o al criminal o al que representa al maleante o al criminal del barrio. Eso tiene que haber algún acuerdo para que la representación mejore, ¿no? Gracias, Pablo, Sandra, Carlos. Me parece muy buen tema para abrir la conversación y tenía algunas preguntas específicas para cada uno. Ahora lo haríamos un poco al revés, comenzando con Carlos primero, especialmente por el último comentario. En el momento que estamos a 10 meses, 11 meses de la elección general del mayo de 24, ¿qué medidas no normativas que no incluyeran una modificación al Código Electoral podría tomar el Tribunal Electoral para prevenir parte de estos cuadros que hemos estado conversando acerca de ese flujo de ilícitos hacia las campañas y el impacto terrible en la corrupción política a menor escala, que sería la compra del voto directo, y a mayor escala, la captura de quien llega a gobernar por intereses económicos que entonces determine que el interés o el gobernante no está al servicio del bien común y de la mayoría o el interés del país? Yo me inclinaría por una campaña. Yo sé que el Tribunal Electoral tiene recursos y están diseñando esas campañas que salen en los medios de comunicación, que cada 5 años decide el Tribunal Electoral cuál va a ser el tema. Recuerdo que uno era que era una fiesta electoral y esto era una fiesta que teníamos todos que participar, pero yo creo que ya tenemos que trascender. Ya estamos claros de que esto es una fiesta, pero tiene que ser una fiesta más ordenada, no una fiesta loca de Ibiza, ¿no? Esto tiene que ser una fiesta distinta, ¿no? Entonces, yo creo que campañas durante estos meses, tener una campaña en donde se envíe el mensaje claro, al igual que en contra del clientelismo exacerbado, que permita a la gente tomar conciencia, ¿no? Un poco. El que ya está cuadrado con el narcotráfico, el crimen organizado, no importa que la campaña que se diseñe, ¿no? Pero el que todavía lo está pensando, el que no está seguro, el que no tiene claro las consecuencias que puede tener para él y para su familia participar de esta manera y las consecuencias que puede tener para la comunidad. Entonces yo creo que valdría la pena que
la campaña del tribunal tenga un componente en este sentido de manera directa ataque ese problema, no de una manera tangencial ni tímida, sino de manera directa y hablemos de las consecuencias de lo que está pasando, ¿no? Gracias, Carlos. Así como Pablo mencionó un juego infantil en Argentina, cuando hablamos de estos temas de financiamiento político, yo recuerdo un juego de mi infancia o un dicho que no fue este, no fue aquel, fue TT, pégale, pégale, que ya fue. Hay siempre un peloteo entre de quién es la responsabilidad principal. Cuando hablamos con cuerpos políticos, sobre todo partidos organizados, ellos hablan de que el problema o la responsabilidad está en el dinero que viene del sector privado. Cuando hablamos con el sector privado, existen estos reclamos como los que mencionaba Pablo, que van directo a la responsabilidad del financiamiento público. Yo te preguntaría, Sandra, ¿cómo podemos fomentar la responsabilidad política empresarial o el rol más activo del sector privado en el financiamiento de la política, pero de una forma responsable? ¿Cuál podría ser las propuestas constructivas o propositivas que pudieran llevar a ese punto, como tú decías muy claramente? Una cosa es, te financio porque creo en tu programa político y tienes un ideario del país que queremos, en el tema que querramos, educación, economía, o te financio porque me estoy garantizando entonces todos los cuadros criminales posteriores que tienen que ver con acceso a información restringida, sobornos, tráfico de influencia, nombramiento de familiares, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo, y un poco siguiendo la pregunta que ya habían hecho, esa responsabilidad política empresarial tiene que partir de un ejercicio también de sincerarse desde el sector privado. Porque vuelvo y indico, este tema de yo financio por a la democracia, pues creo que no. Y vuelvo, que puede ser un concepto interesante a analizar, pero se le está dando un derecho de participación política a una persona jurídica, a una empresa, por ejemplo, vía financiamiento. Ya es cuestión de discutir si de verdad las personas jurídicas tendrían ese derecho o no, pero en este momento existe y es un derecho de participación. Entonces, ¿qué habría que hacer con ese ejercicio? Pues ser sincero sobre cuáles son las razones, los montos, las decisiones. Que la empresa, o sea, no sea una decisión del momento porque los están golpeando a pedirles plata, sino que en el momento en que tienen la asamblea anual se tome una decisión junta de que van a financiar campañas y tengan claro los acuerdos y tengan de pronto una política actualizada de declaración de conflicto de interés. Tengan claro una política de qué pasa si la empresa va a financiar o si los miembros de los cargos directivos de la empresa van a financiar. Esto pasa por un ejercicio de planeación clara. Si mi objetivo es que yo sí voy a financiar, lo tengo claro y es mi forma de participar, es mi forma de asegurar que lleguen al poder quienes me interesa que lleguen al poder, que no está mal, pero entonces no puede ser una cosa de un momento a otro, sino que tiene que ser producto de una planeación y que sea, digamos, congruente con las políticas y el funcionamiento de la empresa. Cuando no es así, entonces es y lo vemos muchas veces, y es digamos, el privado que financia a todos un poquito, y es lo que decimos como poner todos los huevitos en las canastas porque no sabemos cuál va a llegar al poder. Ahí yo sí tengo que entrar a cuestionar cuál es el interés real, porque no es todo lo que acabamos de mencionar, es un poco quedar bien parado con quien sea que salga elegido, para que después yo tenga mayores posibilidades de negociar o tener un favorecimiento en contratación o bueno, cualquiera de las otras cosas que hemos visto de esa relación, si se quiere, complicada entre dinero y política y ejercicio ya digamos de la gestión pública. Gracias, Sandra. Y en esa línea quería preguntarle a Pablo, ¿cuál ha sido la experiencia real en Argentina de esa declaración de donaciones que las empresas tienen que hacer a la justicia? Es decir, encarar al que dona y que tenga que declararlo también como una obligación que le va a traer responsabilidades. Sí, fue una buena idea de la Cámara Nacional Electoral en este caso, de correr el foco y seguir mirando a los partidos políticos, pero ver qué pasaba en el sector empresario en cuanto a la rendición de cuentas. Entonces en la ley se logró modificar la ley, imponiendo la obligación de que, bueno, tu empresa dona a un partido político, que el partido político lo tiene que informar, pero vos también lo tenés que informar como sujeto donador aportante a la Cámara Nacional Electoral. Entonces se abrió un registro público, el registro está online. Cuando una empresa dona a un partido político, tiene que informarlo con un simple paso a la justicia electoral, y cualquier ciudadano inmediatamente puede ver ese registro y esa donación. Lo que hace es, primero,
se obligan mutuamente los partidos políticos y las empresas a que esa información esté pública. Yo como donante le estoy exigiendo al partido político, mirá que si vos no avisás que yo estoy donando, lo voy a hacer yo. Es una orden y tiene una sanción también para la empresa si no lo hace. Con lo cual se genera un cuadro de doble entrada en este sentido para poder contrastar, y la experiencia es buena. Sigue habiendo problemas obviamente cuando tanto partido político como empresa deciden no financiar, no transparentar la donación, pero es un canal más que se abrió para la justicia, porque es un elemento importante para los auditores de la Cámara Nacional Electoral, y principalmente también para la ciudadanía, porque llega con mejor información. Muchas veces los informes llegan tarde. Lo que se hace, por ejemplo, nosotros tenemos un informe previo a la elección, 10 días antes, que generalmente ponen lo que vienen recaudando y lo que creen que van a recaudar. Pero la empresa que ya puso la plata tiene que declararlo en ese informe, con lo cual es buena información para generar voto informado. Gracias, Pablo. Eso realmente nos regresa al tema de que pareciera que hay un acuerdo de que esto es lo que vamos a medir, esto es lo que vamos a enseñar, y quedamos tranquilos con lo que estamos midiendo. Hay algunos informes de experiencias de la región, el INE de México, que es el Instituto Nacional Electoral de México, tiene un análisis donde han podido verificar dos cosas, que con las elecciones, y esto lo hicieron con Big Data y con ayuda del sector bancario, durante las elecciones hay un crecimiento, y olvidé el porcentaje, así que no lo voy a decir, del manejo de flujo de dinero en efectivo en las comunidades y en el comercio local. Inexplicable, que no se une al ejercicio económico normal en esa comunidad, y además eso sí lo midieron, que por cada dólar o por cada, vamos a decir, es 1 a 4, por cada cantidad reportada hay 4 que no se está reportando, es decir, el subreporte, la simulación de una legalidad en el proceso. En ese sentido, le pregunto a los tres, cada uno desde su experiencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un ejercicio de simulación, de reporte en las campañas? ¿Estamos hablando de estructuras paralelas? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso, y cuál es la experiencia? ¿Cómo afecta a la elección y cómo se pudiera, y la democracia en sí, y cómo se pudiera corregir, castigar, perseguir? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Este ha sido un punto que nosotros a través del aplicativo Cuentas Claras nos lo han cuestionado muchísimas veces, y nosotros mismos nos lo hemos cuestionado, incluso con la autoridad electoral, y es ¿de qué sirve generar un canal de reporte? Entiendo que en Panamá existe, que en Argentina existe, si lo que se reporta es un porcentaje mínimo de lo que realmente se gasta en campañas. Yo creo que sirve en tanto sea un canal obligatorio en el cual cuando usted reporta se está siendo responsable de lo que dijo que estaba reportando, porque entonces se vuelve un elemento probatorio para sacar adelante todos los demás procesos. Entonces, en eso sirve, así usted llene eso de mentiras y no reporte lo que de verdad se gastó. Lo segundo, en temas de análisis de Big Data, eso puede suceder con algunos candidatos, pero vuelvo, insisto, cuando tú coges todo el conjunto de candidatos, estamos hablando de más de 100.000 candidatos en algunos casos, eso me tiene que servir para empezar a entender patrones, y en algunos casos alertas, levantar banderas rojas. Si yo empiezo a entender con todos esos datos, que además ojalá estén registrados en un formato en línea, un aplicativo que me permita generar, digamos, cruces de datos por fuentes de financiación y todo lo demás, ahí me va a servir, incluso aunque yo tenga una certeza de que no todo quedó reportado, pero va a empezar a encontrar algunos patrones, lo que hemos encontrado en Colombia, que el grueso del candidato se financia con recursos propios, un tema totalmente inequitativo desde nuestro punto de vista. Pero también que la segunda fuente de financiación son los aportes de personas jurídicas. También hemos encontrado cuáles son los mayores disparadores de gastos. En qué territorios, si podemos hacer una diferenciación territorial, el gasto más alto es transporte electoral, y en otros que es, no sé, propaganda electoral. Si tenemos esa información y podemos sacar datos agregados y patrones para quienes trabajan en temas de investigación, de control, tanto desde la institucionalidad como desde la sociedad civil, se puede actuar de manera mucho más oportuna y adelantar procesos, entender de pronto si hay que hacer algún ajuste en esta información. Entonces creo que siempre va a servir, es preferible que exista. Y la última es, pues obviamente yo no voy a ver a través de ninguno de estos aplicativos la financiación ilícita, o sea, esa no va a quedar reportada.
El crimen organizado no va por esa línea. Pero el que yo pueda ordenar un poquito lo que se mueve en el escenario formal, me afina la mirada de lo que se está pasando por fuera. De lo contrario, sería muy difícil entrar a identificar una cosa o la otra. Los reportes sirven siempre, no es que no sirvan. Nosotros hace algunos años hicimos un ejercicio muy divertido para hacerlo verdaderamente, que fue, tuvimos nuestro propio candidato, ¿sí? Y llevamos adelante una campaña electoral en lo presupuestario, no económicamente, sino sacando un presupuesto, a partir de lo que veíamos de los diferentes candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Lo hicimos en un ámbito acotado porque era muy complicado, si no. Entonces nosotros veíamos que un candidato lanzaba su campaña en un teatro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces llamábamos al teatro y decíamos, no, tenemos un evento de Poder Ciudadano, queremos alquilar el teatro, bueno, cuesta tanto, bueno, y cuánto cuestan las luces, con estas características. Y después llamábamos a empresas de cartelería en vía pública y decíamos, queremos hacer una campaña contra la corrupción, ¿cuánto cuesta imprimir, no me acuerdo cuántos eran, 100.000 carteles? Y íbamos por las autopistas y veíamos los grandes carteles de los políticos y llamábamos a las empresas y preguntábamos cuánto. Bueno, hicimos ese ejercicio y llegamos a un presupuesto y lo comparamos con 3 posibles candidatos, ¿no? Con un candidato pobre, con un candidato de medio ingreso y un candidato que le llamamos el candidato rico, que era el que más podría haber gastado en una campaña. Nuestro candidato, habiendo tirado los números para abajo, esto quiere decir, si el teatro nos decía que podía salir entre 100.000 y 200.000, nosotros poníamos 80.000, lo bajábamos al mínimo. Nuestro candidato, mirando la campaña, gastaba 4 veces más del candidato que había declarado en la campaña los gastos por una campaña real. E imagínense todo lo que a nosotros se nos había pasado que no podíamos observar, que tiene que ver con gastos de traslado, gastos de, bueno, esto que decía Carlos, del día de la elección, que nosotros no lo contemplábamos, etc. Entonces, ¿de qué nos servía? Bueno, para ver que efectivamente hay mucho dinero que nosotros no lo estamos viendo, de que lo que se está declarando no es cierto, pero con esto no desacreditamos la importancia del informe, porque el informe te da información que a la justicia le sirve, y que la justicia encuentra cosas dentro, y hay sanciones, etcétera, etcétera, pero lamentablemente lo que vemos es que, bueno, lo que podemos mirar verdaderamente es muy pequeño con respecto al gran financiamiento de la campaña. Lo que dice Pablo es interesante porque aquí estamos para buscar alternativas y este panel es para ver si encontramos mejores prácticas de las que aplicamos actualmente en Panamá, ¿no? En materia fiscal hay algo que se llama precios de transferencia. El que ve este tipo de cosas sabe más o menos de qué estoy hablando. Usted declara lo que quiera y el fisco tiene una tabla que le dice, listo, usted me dice que esa transacción pagó tanto, pero en el mercado esa transacción cuesta esto. Así que yo voy a tomar en cuenta lo que dice mi tabla y no lo que usted declara. Entonces habría que buscar qué hay por fuera de regulación que sirva para que usted no pueda declarar lo que quiera en esos informes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, y me gusta mucho lo de las cuentas claras en tiempo real para que la gente pueda, por ejemplo, me serviría en la Comisión Nacional de Reformas Electorales para proponer que usted coloque en una página web, por ejemplo, el dinero a medida que le van entrando las donaciones y cómo lo va gastando, y que no sea un reporte al final en donde la obligación es presentar el reporte. Si usted no lo presenta, no le entregan la curul, pero al final tiene que esperar la auditoría y todo lo demás en caso de que haya una denuncia. Entonces, la norma, la gente o los candidatos le han perdido un poco el miedo a la norma sobre presentar el reporte. Saben que lo tienen que presentar, cumplir con la formalidad, pero no le tienen miedo a la norma. Sí, yo creo que valdría la pena aplicar un poco de derecho blando y soft law. A mí me encanta ese concepto en donde el tribunal pueda elegir al azar una campaña y llamar a hacer el llamado de atención, emitir directrices, analizar lo que está viendo. Esto de que un candidato contrata a 300 personas para que muevan bandera en todos los semáforos de su circuito,
cada persona de esas cuesta $20 al día. Multiplique por 300 cuánto se gasta en un día moviendo banderas, declara que les paga $5, pero eso no es lo que paga en el mercado. Entonces, yo creo que hay fórmulas que permitirían monitorear esto y que haya control más efectivo en tiempo real y para hacer los correctivos a tiempo y que no lleguen estas personas a ser electos, porque ya el daño muchas veces está hecho. Ugalde, el ex magistrado del INE mexicano, siempre habla de que los controles formales, la corrupción, no necesariamente se ha detenido en el financiamiento de la política con los avances en transparencia de reportes. Y tomando un poco la provocadora oración de Pablo, de que no estamos entendiendo el problema y no se entiende el problema, la pregunta, aunque sea un poco ingenua, ¿cuál es el problema? Si el problema ya sabemos que tenemos estamos caminando hacia normativas, estamos caminando hacia reporte, ¿cuál es el problema? ¿Cómo afecta lo que estamos viendo con el dinero y cómo tal vez pudiéramos, identificando el problema, ir buscando la solución? ¿El problema está en la tapa de los diarios? O sea, de corrupción generalmente en nuestros países se habla. Se habla de financiamiento político, la gente, el ciudadano sabe de qué se trata, los partidos políticos discuten este tema en el Congreso, la sociedad civil lo tiene como una de las principales banderas, y yo creo que no, que la respuesta es que no. Entonces hay un desafío enorme de entender por qué es un tema importante. Y ahí es la sociedad civil y ahí son los medios de comunicación, me parece los principales. Se habla de corrupción, entonces cuando termina la elección a alguien le preocupa el tema, pero no se busca, y muchas veces se trata de este político es malo porque fue corrupto, y no se trata de entender que es un problema estructural de nuestras democracias. Que en Latinoamérica tenemos problemas con el financiamiento político desde Tierra del Fuego hasta Canadá, y en esto no excluye ni a Estados Unidos ni a Canadá en el problema del continente. Pero lamentablemente hay demasiados intereses en juego, en el cual los políticos, los medios de comunicación, la justicia y hasta la sociedad civil a veces no quiere mirar este problema y ponerlo arriba de la mesa como uno de los problemas más importantes de nuestra democracia. Nos quedamos en lo superficial, a veces lo superficial es más fácil de solucionar. A veces meter preso a alguien es fácil. Ahora, desarmar un sistema de financiamiento político de un país es mucho más complicado. Sandra, la pregunta, y además, ya que Pablo lo menciona, el tema que nos aborda también en América Latina es querer resolver el próximo problema a partir del último escándalo. ¿Cómo lo ves? Ahí sumado a cuál es el problema. Bueno, sobre cuál es el problema, entonces ya vamos en cuáles son los problemas, ¿no? Porque la lista se nos va ampliando, pero yo añadiría dos elementos a ese problema. Uno es precisamente porque vamos de escándalo en escándalo, nos acostumbramos y vamos normalizando la cosa. Entonces creemos que es así, que si hay que hacer campaña, tiene que ser jugando sucio, tiene que ser con recursos ilícitos, tiene que ser comprando candidatos, votantes, etcétera. Hemos ido normalizando de alguna manera, entonces además tenemos esta, diría yo, esquizofrenia, y perdón, pero es que es de frente decimos esto está terrible, está muy mal, pero todos estamos dispuestos a jugar esas mismas reglas, y cuando nos acercamos a las urnas tenemos unos criterios muy distintos para decidir por qué votamos o no, si me ofrecieron o no me ofrecieron algo. O sea, es muy difícil ejercer ese voto informado, independiente. No, usualmente si uno pues se va moviendo más y más dentro de la ciudadanía, pues a veces los incentivos son ¿qué me vas a dar a cambio? Porque nos acostumbramos de alguna manera que esas son las reglas del juego. Entonces habría que cambiar esas reglas, parar y volverlas a organizar. Pero el otro tema que para mí, digamos, está siendo, digamos, como otro de esos elementos o de problemas, es que, perdí el hilo. Me quedé pensando en la segunda pregunta tuya. Si me la recuerdas, por favor. Ir normando a partir del último escándalo. Sí, listo. Entonces, a partir de eso, perdón, los escándalos, entonces, claro, pues todo esto nos lleva a que nos acostumbramos a que todo es así, las reglas son así, y luego entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta tendencia
Tenemos un marco normativo desarrollado que a veces todavía no está reglamentado, pero no, como esto sucedió, vamos a discutir y generemos una norma. Creo que el estar haciendo normas a partir de escándalos nos lleva a un serio problema de aplicación, de duplicidad de normas, de falta de realidad y de comprensión. En el caso de Colombia estábamos haciendo un ejercicio de revisar normas que de alguna manera afectan lo asociado al financiamiento de las campañas y íbamos por 19 normas y no habíamos parado el ejercicio. Entonces, pretender también que el candidato, que el partido, que el que revisa, que el que audita y todo el mundo tenga las 19 normas en la mesa y además las pueda armonizar y sepan cómo aplican una con la otra, no, porque son contradictorias en algunos casos. Entonces, ahí también tendríamos un serio problema. Creo que va más hacia con qué tenemos y cómo lo estamos haciendo cumplir, a lanzarnos siempre con esta tentación que la tenemos en la región de normar a partir de escándalos. Carlos. La misma pregunta. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que tenemos que buscar alternativas para volver a recobrar la confianza ciudadana en la política y que la gente quiera participar en la política. Que cuando te dicen, pero ¿por qué tú no participas? Bueno, es que yo no voy a de ninguna manera sacrificar mi tiempo, mi dinero y mi reputación y lo que pueda pensar también mi familia de mí en un esquema tan corrupto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo creo que no necesariamente a través de normativa, y tú me dirás, bueno, tú formas parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y lo que produce esa comisión es normativa, pero más allá de eso, yo creo que esa comisión podría dar un giro en donde no necesariamente se trabaje solamente en función de cambiar las reglas electorales o de incidir en las reglas electorales cada 5 años, sino de que haya más directrices, recomendaciones, que haya educación constante. Y no es que el Tribunal Electoral no lo haga, yo estoy seguro que lo hace, siempre está pendiente y haciendo campañas, ahora con el tema digital y todo lo demás, pero yo creo que las campañas tienen que ser más constantes, tienen que involucrar a toda la ciudadanía, porque somos un país mucho de actividades, de ferias, de eventos, pero no de constancia. Entonces yo creo que la constancia es la que nos va a permitir de alguna manera cambiar las mentalidades, ¿no? Entonces yo creo que eso nos falta. Dejar de pensar que todo se resuelve con normas, con reglas. Yo creo que no, yo creo que las actitudes y las mentalidades se cambian muchas veces con esas campañas constantes. Y ya para terminar, yo recuerdo, yo viví en España casi 4 años y todos los días veía una propaganda sobre el ahorro, el consumo del agua. Y la campaña era todos los días, 3 veces al día, 5 veces al día. Entonces yo cuando me iba a lavar los dientes cerraba la llave, cuando me iba a bañar me enjabonaba y cerraba la llave con me enjabonaba. Entonces porque tenía la propaganda todos los días metida en la cabeza. Entonces yo creo que dejar de ser un país de actividades y de eventos y de feria en este sentido y que haya campañas constantes, permanentes que cambien la mentalidad. Perdón, ahora sí ya me acordé dónde se me había perdido el hilo. El otro problema, ¿cuál es el incentivo? De la mano de cuál es el problema, ¿cuál es el incentivo? Porque, y lo estaban planteando, o sea, si usted está dispuesto a invertir tanto dinero en una campaña y eso no es el salario que va a recibir una vez sea elegido, si su incentivo es que se va a enriquecer o que va a lograr capitalizar o algo así, entonces estamos equivocados. Habría que revisar muy bien cuál es el incentivo cuando usted se quiere lanzar a ser elegido para un cargo público. El siguiente, y bueno, estamos un poquito de reglas de la casa. Tenemos unos 5 minutos más para conversar, luego vamos a abrir a 10 minutos de preguntas y respuestas y terminaríamos entonces de manera puntual, tal como comenzamos. ¿Qué pasa en ese escenario cuando la ciudadanía no usa la información y no exige cuentas o se acostumbra? Creo que hay un tema ahí muy importante porque se ha mencionado varias veces durante la mañana que debe existir del otro lado un interlocutor que está vigorosamente cuidando su democracia y no necesariamente es lo que está sucediendo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? Adicionalmente está en Panamá, y sé que nuestros invitados de afuera no necesariamente pueden opinar de los temas locales. Estamos muy impactados por los cuadros clientelares, pero también estamos muy impactados por lo que parece ser a todas luces uso de recursos públicos
de una manera que genera una tremenda asimetría en programas locales clientelares que generan una inequidad electoral al momento de que ya empieza una campaña política. Muy difícil para un candidato que viene de afuera a una campaña tradicional poder pelear con 2 años de uso de recursos del Estado en proyectos y programas. Y sabemos que son cosas que ya están normadas, ya pues por supuesto son actividades que deben ser perseguidas, pero ¿cómo podemos desde la ciudadanía y los medios hacer esa pelea? Hay algo peor en el uso de recursos públicos, porque nosotros lo estamos enfocando desde el punto de vista del financiamiento político, y decimos genera inequidad en la competencia electoral, y es así, y hay algunos candidatos que tienen, lo estamos viendo alrededor del mundo, hay que analizar el post-pandemia, pero antes de la pandemia, el gran porcentaje de reelección que tienen los gobiernos, y eso es por el uso de recursos públicos. Pero el uso de recursos públicos tiene algo aún peor, y es que esos recursos no se usaron para lo que se tenían que usar, ¿sí? Entonces, tiene un doble efecto sobre la calidad de la democracia. Entonces, se necesita regular. Las leyes de financiamiento todavía son muy tibias en ese sentido. Yo creo que es aún el problema más grave que tienen nuestras leyes, pero déjame retomar el principio de tu pregunta sobre cómo exigirle al ciudadano. Al ciudadano no se le puede exigir nada. Yo comparto con Carlos, sería buenísimo que el ciudadano se involucre, pero aún, bueno, no sé los horarios que se manejan aquí, pero a un ciudadano que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, que está trabajando en la calle todo el día y que vuelve a las 10, 11 de la noche a la casa, con poco para ofrecerle a su familia, para colmo le vamos a pedir que se involucre, que se informe, que lea los informes de financiamiento político, que lea el diario, etcétera, y a veces no es posible. Entonces, para eso tenemos una clase que debería ser profesional de la política, y por supuesto todos los ciudadanos que se puedan dedicar sería ideal. Pero cuidado con el exigirle el tirarle la responsabilidad al ciudadano para colmo de lo que está padeciendo. A mí me parece un poco, claro, me parece como invertir la carga de la prueba. Sería buenísimo. A ver, todos los que estamos acá estamos comprometidos, bueno, porque tenemos una profesión algunos, un interés otro, porque tenemos determinada situación económica también que nos permite hacer esto, ¿sí? Sería buenísimo que se involucren los que se quieran involucrar, que haya espacios para la participación, pero yo no le tiraría la pelota al ciudadano en este caso. Yo creo, pues en línea a lo que decía Pablo, si el incentivo para votar es ese y es resolver una necesidad inmediata, y pues entonces yo estoy dispuesto a venderme al mejor postor. Estamos haciendo todo el juego a la corrupción, pero no tendríamos que estar llevando la responsabilidad en ese ciudadano, sino tendríamos que entrar a mirar cuáles son esos problemas de entrada que están permitiendo que esto suceda. Y yo creo que son otros puntos a abordar dentro de calidad de la democracia, y es, por ejemplo, el cumplimiento, las capacidades de cumplimiento de nuestros estados sobre bienes y derechos y garantía de derechos fundamentales, acceso a educación, a salud, a empleo. Cuando todas esas cosas no se están pudiendo cumplir, casi que es como este caldo de cultivo para que este tipo de prácticas sigan sucediendo. Entonces, tristemente, pues yo sé que es como meter todos los ingredientes, y vamos a seguir con el ejemplo de la comida, en un mismo plato, pero realmente mejorar todo el sistema de financiamiento, generar un voto más informado, va a pasar porque realmente el ciudadano esté en mejores condiciones. En tanto eso no suceda, en tanto sigamos teniendo inequidad en la distribución de la riqueza, en el acceso a recursos, a salud, todo lo que estoy diciendo, pues obviamente el incentivo va a seguir siendo muy alto para que, pues, si alguien llega y me ofrece resolverme el hambre de una semana, pues yo esté dispuesto a venderle el voto. Entonces creo que entran otros elementos que tenemos que empezar a abordar y trabajar dentro de nuestros estados. Yo lamentablemente creo que en esta elección en Panamá el daño está hecho con lo que ocurrió con la descentralización y los fondos que se le suministraron, ¿no? Yo creo que ahora lo que hay es que pelear que haya cambios a esa ley de descentralización, eso de darle recursos y después vamos a ver cómo los utiliza. Yo creo que vamos a tener que darle la vuelta y que haya participación ciudadana real antes de que le den los recursos a cada una de esas juntas comunales, ¿no? Porque además, en teoría, recuerden que se redujo el periodo de campaña, ¿no? Son 2 meses, desde el mes de febrero, entonces es muy difícil competir para alguien que tiene buenas intenciones por 2 meses frente a alguien que recibió el año anterior toda
una gran cantidad de recursos para hacer política. Entonces, el daño en esta elección yo creo que ya está hecho en ese sentido de la inequidad en la campaña política, ¿no? Entonces, pero nos da espacio a los ciudadanos para pelear y que cambie la forma en que llegan esos recursos a esos municipios y a esas juntas comunales, ¿no? Que eso ya hay que erradicarlo. Ya tuvimos la experiencia de años anteriores en donde ya ocurrió de otra manera. Entonces ahora se quisieron utilizar canales tal vez más regulares, pero nos toca como ciudadanos exigir que esa ley cambie para que no se vuelvan a dar esta situación. Y por último, la última pregunta antes de abrir a preguntas del público, y fue mencionado tanto por Sandra en su intervención, creo que por Carlos también. El tema importante cuando hablamos de flujos ilícitos que entran a las campañas políticas, por supuesto no reportados. En Panamá tenemos una condición particular que, como saben, estamos en las 3 listas internacionales como país no cooperador en el lavado de activos y no logramos salir todavía. Hay 3 listas, somos el único país que estamos en las 3 listas. Y a pesar de que y podemos hacer un paralelo, hay los sectores que dan estos servicios reclaman que hay una sobreregulación, pero cada vez que se hace el reporte anual, en Panamá se maneja un volumen enorme de flujos que se consideran ilícitos. Y sabemos que hay una transnacionalidad en el crimen organizado que está moviéndose hacia la convergencia criminal. Panamá, a través del tráfico de personas que está ocurriendo con la migración, se ha convertido en un punto de centro de esa convergencia criminal en la región. En las presiones para lograr el detener esos flujos internacionales también están pasándose a los espacios políticos. Entonces, Sandra mencionó algo sobre el tema y quisiera saber si alguno tiene algo más que pudiéramos pensar como una mejor práctica para lograr entender esa relación que se está dando entre la convergencia criminal internacional que busca penetrar todo el sistema para poder mantener sus rutas ilícitas intactas y andando. Pues, por el tema. No sé, ya lo paré yo acá. No. Yo abordé un tema sobre la política criminal electoral. Colombia ha venido desarrollando la política criminal, hay otros países que la tienen, pero lo que se ha visto, que además decíamos resulta interesante para el análisis desde el seguimiento, control, monitoreo del financiamiento de la política, es vincular todas estas, digamos, herramientas de investigación criminal, que a veces son mucho más efectivas y que aplican inteligencia y análisis de datos y demás. Y una de las cosas que veíamos cuando estábamos como en ese tema de la política criminal y cómo es que se va a implementar, todavía no se está implementando en Colombia, o sea, por ahora sigue siendo una oportunidad, pero no ha sido real hasta ahora. Pero una de las cosas que planteaban es, esto es un tema muy grande para lanzarse por todo y atrás de todo. Entonces hay que empezar a aplicar la inteligencia en términos de coja un caso específico y casi como que empiece a jalar la pita desde ahí. Identifique unas banderas rojas y trabaje por casos. Cruce datos, digamos, no sé, de transhumancia electoral con otros datos de presencia de grupos guerrilleros o grupos al margen de la ley, con flujo de recursos en efectivo, con toda esta inteligencia de datos. Y quien tiene, digamos, esa mirada son los que trabajan en temas de inteligencia y de criminalidad. Entonces, que apliquen esto al tema de seguimiento de la financiación es una de esas formas de trabajar. Pero lo que ellos más decían es, esto hay que cogerlos por casos y casos que ojalá sean, digamos, simbólicos y que podamos seguir trabajando y desarrollando. Eso implica un compromiso de tiempo, de años y de cooperación transnacional, intercambio de información. Tú dices el caso de Panamá, sin embargo, Panamá, Colombia, todos los países de la región somos firmantes de, por ejemplo, la Cumbre de las Américas. Y ahí hay un compromiso grandísimo, en el 2018 lo revisamos, creo que está en un tema de ratificación, que es la de la cooperación jurídica internacional. Y de todos estos elementos que miramos, digamos, en los países de la región y cómo estaban cumpliendo con estos compromisos internacionales, ese fue uno de los más mal calificados. Nosotros tenemos muy malos procesos y estándares y patrones de intercambio de información. Ahí habría una oportunidad. Nosotros en Argentina el tema que tenemos vinculado a esto tiene que ver con el narcotráfico. Y por eso escuchaba atentamente lo que decía Sandra de buscar casos particulares y encontrar
por dónde están las entradas de estos temas. Nosotros somos un país federal, con lo cual nosotros no tenemos una ley de financiamiento político. Deberíamos tener 25 leyes. Tenemos 24 provincias más la ley nacional. Todas las elecciones son independientes una de la otra, con lo cual tenemos 25 sistemas electorales. Lamentablemente no tenemos 25 leyes de financiamiento político porque unas cuantas provincias no lo han hecho. Pero el narcotráfico, por ejemplo, en el caso de Argentina, no le interesan las elecciones nacionales. Le interesan las elecciones provinciales, principalmente de las provincias que son limítrofes con otros países, pero muy especialmente le interesan las elecciones municipales. Y ahí es donde entran. A nivel nacional, no digo que no, porque nunca se sabe, pero no están tan interesados. ¿Por qué? Porque el municipio maneja a la policía, maneja los juzgados que persiguen. Digo, yo vivía en un pueblo en Argentina cuando era chico y sabíamos 3 cosas. Sabíamos dónde estaban los prostíbulos, sabíamos quién vendía droga y sabíamos dónde estaba el juego clandestino. El único que no lo sabía era el comisario del pueblo. Entonces el narcotráfico, la prostitución, el juego clandestino, le interesa mucho más el ingreso por los municipios que tener al presidente de la nación, que, bueno, esto no se da igual en todos los países, obviamente, lo sabemos a la perfección. El caso colombiano fue claro cómo directamente los grandes narcotraficantes intentaron llegaron inclusive al Congreso de la Nación. Por eso me parece muy interesante lo que decía Sandra, que es, bueno, identificar caso por caso y empezar por pequeños espacios para llegar a algo más general. Muy bien, agradezco muchísimo la conversación que hemos tenido y abrimos en este momento para 2 o 3 preguntas, 2 preguntas, me dice la jefa, 2 preguntas por parte del público. Ok, muy buenas tardes. Primero quiero felicitarlos por la excelente ponencia que han dado el día de hoy y también obviamente a Espacio Cívico por generar este tipo de espacios donde varias personas políticas estamos sentados intercambiando ideas y que también vamos a debatir. Voy a quitarme la gorra de abogado corporativo y financista y voy a mantener abajo la de político porque creo que esa nunca se va y miembro de un partido también político. Hay ciertas cosas en las que estoy de acuerdo y una en la que estoy sumamente en desacuerdo, respetuosamente, en donde decimos que no se puede culpar al ciudadano de lo que pasa en toda esta actividad política que se da a nivel nacional. Personalmente tengo 2 años y medio caminando el país, soy del interior de la República y he visto cómo en casas humildes muchas personas rechazan la corrupción, por lo cual de esa misma forma como ellos lo hacen, mucho más lo puedan hacer. Me tomo lo que dijo Sandra, que tenemos que parar de ser románticos y tenemos que ir a la parte práctica, en donde me voy a tomar lo de la silla vacía, que a pesar de afectar al electorado, que también debe llevar una responsabilidad, también debería entender por quién está votando. Si esa persona está llevando un proceso o se está dando algún tipo de investigación, que si el día de mañana existe una sentencia en firme, posiblemente se pudiese quedarse una representación del Congreso o una representación del gobierno local. En lo personal es algo que me gustó y que me voy a llevar. Atendiendo la ponencia de Pablo, hubo algo que, y te voy a citar, que decías que la empresa privada tiene recursos para mantener departamentos contables que pueden llevar de debida forma las donaciones que se dan de forma legal, como también por de lado, que los partidos políticos también deberían tenerlo. Honestamente, ese comentario me preocuparía más que fuese así, más que de otra forma. Te lo digo, ¿por qué? Porque no solamente se trata de que los partidos políticos no tienen los recursos para poder llevar una contabilidad ideal, sino que, y es hacia donde voy, disculpen que me extienda, que las instituciones electorales, en este caso el Tribunal Electoral, debería contar con mayores recursos. Y es a donde voy, que a la fragilidad de la institucionalidad que vivimos no solamente en Panamá, sino también en Latinoamérica. Viví 3 años y medio en Argentina, en donde pasé por varios procesos electorales, incluyendo la de 2017 en San Luis,
en donde fue un escándalo nacional, donde se vio una alta movilización de recursos y que al final en los informes, los famosos informes, no aparecían como deberían ser. Entonces, ¿con qué quiero cerrar? El DINE actualmente se mantiene bajo el Ministerio, Ministerio del Interior en Argentina. Nuevamente, regresamos. La fragilidad de las instituciones públicas, tanto en Argentina como también en Panamá, han demostrado que lastimosamente no cuentan con la capacidad suficiente para poder llevar, aunque no suena mal una fiesta en Ibiza, esa fiesta electoral que sabemos que es un descontrol, no solamente en Panamá, sino también en nuestro país. Yo atinaría más que castigar o llevar un discurso ante la clase política, que somos todos los que estamos aquí presentes, porque de una u otra forma tenemos injerencia dentro del desarrollo político de nuestro país, apuntar hacia el fortalecimiento de una de las instituciones más importantes, que es el Tribunal Electoral, y de cada una como el Ministerio Público y el órgano judicial, en donde se dé un castigo efectivo de la violación de las regulaciones. Gracias, sería mi punto de vista. licenciado. Gracias. No hay una pregunta específica, ¿verdad? Comentario nada más. ¿Alguna otra pregunta? Y ahora sí ya estamos sobre el tiempo. Una pregunta, quisiera saber si alguno de ustedes ha sido candidato a puesto de elección popular, esa es una. Y la otra es que esto es como Pareto, ¿verdad? Eso sabemos en realidad cuál es el problema y no se hace nada, porque la fiscalización no se hace como es debido. Aquí hay candidatos, aquí hay diputados que regalan bicicleta porque sí, nadie hace nada. Aquí hay diputados que están en el puesto y del día 1 están en campaña para la próxima elección. Aquí hay diputados que no hacen su trabajo y nadie le hace auditoría y los demanda porque no hace su trabajo, ni siquiera una sola ley. Aquí la rendición de cuentas es un chiste, porque la rendición de cuentas, hay diputados, yo fui candidata a la alcaldía y yo reporté $15,000 en una campaña que me costó la vida, y otros candidatos que tenían una valla enorme reportaron $10,000. Y nadie dice nada, ni busca eso, ni ven la valla real que tienen. Y otros candidatos que tienen la salida de que si no dan el informe, le ponen una multa de $5,000 y lo pagan. Entonces, yo creo que sabemos dónde está el problema y no hacemos nada. Así creo que por ahí va la cosa. Tenemos que ser tajantes y de ser enérgicos en poner las leyes, de fiscalizar como tiene que ser, enmendar las cosas y esa rendición de cuentas que sea de verdad. Gracias. Porque es así. Gracias por la pregunta y el comentario. Yo, la primera pregunta, creo que puedo hablar por los 4 que estamos acá en el escenario. Ninguno hemos corrido a un puesto de elección pública. Uno de los elementos más importantes que nos toca siempre poner en la opinión pública es entender que la acción no gubernamental hacia la búsqueda de cambio en las políticas públicas para la sociedad civil y organizaciones como la nuestra, nuestro discurso no cambia. Nuestro deseo de ver políticas públicas que reflejen un cambio hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción, la hacemos desde nuestro sector sin tratar de acceder al poder político para que cambie esa política. Nuestro discurso no cambia dependiendo de quién llega al poder político, ni tratar de acceder al poder político es la única forma de incidir o cambiar las políticas públicas. Nuestro rol o el rol que hemos asumido dentro de la sociedad civil y dentro de buscar estos cambios, movimientos como el de Transparencia Internacional, del que somos parte nosotros 3, cada uno en nuestra organización local, y un movimiento como el del Foro Ciudadano por Reformas Electorales, que responsablemente ha hecho un trabajo de incidencia por más de 20 años, no necesariamente descalifica lo que hacemos. Creo que el tema de buscar políticos profesionales, los políticos no pueden desacreditar la voz que tenemos la ciudadanía para buscar el impacto en las políticas públicas sin tratar de nosotros mismos de acceder al poder político. Y sobre el tema de la rendición de cuentas, usted dio varios ejemplos. Como me imagino nos sigue, sabe que tanto Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana como Espacio Cívico como IPEC, constantemente estamos exigiendo esa rendición de cuentas. Y efectivamente, necesitamos quizás autoridades más robustas que la hagan, pero los propios partidos políticos, que son los colectivos políticos a los que estas personas pertenecen, han abandonado un rol de control y representación de esa ciudadanía.
Así que allí hay diferentes puntos de exigencia en esa rendición de cuentas. Carlos. No, yo sí, yo no he sido candidato. Yo entiendo el desánimo de la persona que preguntó. ¿Cuál es tu nombre? No, pero yo te entiendo y es la razón por la cual yo jamás en la coyuntura actual correría un puesto de elección popular, sabiendo lo que sabemos y cómo funcionan las campañas, ¿no? Por eso, pero yo sí estoy de acuerdo con que tenemos que trabajar en la prevención, en que no lleguen las personas que cometen estos abusos, estas irregularidades y corrompen el sistema, porque cuando llegan ya el daño está hecho, ¿no? Entonces pagan la multa, presentan el informe, se ríen de los otros candidatos, se ríen de las normas. Entonces yo creo que hay que trabajar. En la próxima comisión de reformas electorales habrá que incidir mucho más en la labor preventiva y en evitar que estas personas se rían del sistema, ¿no? Hay que buscar alternativas, tiene que haber. Yo creo que tienen que haber buenas prácticas internacionales que hagan que la norma se aplique de manera ejemplar, o sea, tiene que haber rigurosidad y tiene que haber sanciones ejemplares. De lo contrario, yo creo que seguiremos escuchando opiniones como la de Jacqueline, que participan activamente, tratan de cambiar las cosas, cumplen con las reglas, pero viene el vivo del barrio y sí, no cumplen con la norma, abusan y no ocurre absolutamente nada. Yo me llevo eso como miembro de la comisión, de que hay que buscar a toda costa las alternativas para evitar ese desánimo. Gracias a todos los que participaron. Gracias, Jacqueline. Y si mi respuesta sonó como regaño, no era la intención. Y gracias, Carlos. Tus aportes valiosísimos. Gracias, Sandra, por estar aquí en Panamá, por todo lo que has compartido con nosotros. Gracias, Pablo, por venir. Gracias a todas las autoridades que han permanecido con nosotros. Gracias por participar, a los medios, a los políticos que aceptaron nuestra invitación, a nuestras organizaciones aliadas, Espacio Cívico, IPEC y Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. ¿Va a cerrar Jennifer? Perfecto. Jennifer, gracias. Gracias, Olga. Gracias a nuestro panel por esta nutrida conversación. Gracias a ustedes por participar también de este conversatorio que hemos tenido con ellos. Quisiera, bueno, ya para cerrar esta jornada, llamar a Lea de Borsner, vicepresidenta de Espacio Cívico, que nos va a dar unas conclusiones de esta interesante jornada. Buenos días, bueno, ya buenas tardes, ya hora de almuerzo, así que voy a ser muy breve, solo unas cortas palabras de conclusiones de todo lo que hemos aprendido, algunas lecciones aprendidas, diría, ¿no? Con este enriquecedor debate sobre el abuso del dinero en procesos electorales y su efecto en la gobernanza pública. Como parte de las conclusiones de esta jornada, podemos destacar varias de las ideas de nuestros panelistas, que seguramente serán una importante referencia para el seguimiento de la contienda electoral que se avecina en el país y las futuras acciones para impulsar en lo que respecta a la fiscalización del financiamiento político, que, como hemos escuchado, determina quién gana una elección. Una de las ideas vitales de este conversatorio es que la financiación de campañas se ha convertido en uno de los 3 temas más importantes vinculados con la preservación de la democracia. La primera entrada de la corrupción es el financiamiento político y las campañas son de los principales espacios para lavar dinero. De allí que se haga necesario este debate sobre dinero, política y democracia. El gran desafío es dejar de hacer de cuentas que estamos en un juego que está medianamente controlado. Que vemos como fiscalizadores o ciudadanos, lo que vemos es apenas una fracción de todo lo que ocurre. Los fondos ordinarios de campañas estatales son los más fáciles de fiscalizar, pero existen otros tipos de recursos que son los que desequilibran las reglas del juego. Por ejemplo, un funcionario lanzando su campaña desde una posición privilegiada de gobierno, utilizando sutilmente los activos del Estado para hacer campaña y tomar decisiones administrativas que nunca se cuantifican, como la inauguración de infraestructuras o toma de decisiones que le convienen a su colectivo. Todos jugamos un juego que nos puede superar por todos lados. A veces se piensa solo en los partidos políticos, pero hay que sumar al sector privado
que debe pasar de hablar de cumplimiento para conversar sobre integridad en lo que respecta al financiamiento político. La corrupción, como bien dijo, es un tango que se baila entre dos, entre los partidos políticos y el sector privado. Y es aquí, como señaló mi colega Olga, se destaca la convergencia criminal, porque los corruptos, la mafia y el crimen organizado utilizan las mismas vías que a los mismos políticos corruptos. Hay que frenar el narcotráfico y el lavado de activos en las campañas electorales, que es uno de los principales espacios donde se lava dinero en América Latina. Además, se deben motivar sanciones ejemplares que desincentiven actores corruptos en la política. Muchas gracias y espero haya sido de valioso aporte.